Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 21. Capítulo 21. Movimientos audaces. 5 de febrero de 2009. El aroma a tocino chisporroteante y tostadas ligeramente quemadas inundaba la casa de los Fenton, un aroma que solía anunciar una mañana caótica. Para Danny, sin embargo, era el aroma de un nuevo comienzo. Bajó corriendo las escaleras, con sus zapatillas golpeando rítmicamente los escalones de madera. Buenos días, mamá. Papá. Jazz. Gritó Danny, con la voz llena de nerviosismo, una energía que no había sentido en mucho tiempo. No esperó respuesta antes de abalanzarse sobre la montaña de huevos y panqueques que esperaban en la mesa. Comía como un hombre que no había visto comida en una semana. Un animal hambriento, como Jack solía llamarlo. No era solo el metabolismo adolescente. Su mitad fantasma exigía un suministro constante de energía, sobre todo con el estrés de empezar de nuevo la vida en el instituto. Al otro lado de la mesa, Jazz estaba sentada con un tenedor sobre el plato, pero no había dado ni un solo bocado. Tenía la mirada fija en un pequeño charco de jarabe de arce, con una expresión de intenso y silencioso temor. Mientras Danny empezaba la preparatoria Midtown, Jazz iba a la universidad Empire State, ESU, para su primer semestre. Danny se detuvo, con un trozo de tocino a medio masticar en la boca, al notar cómo sus dedos temblaban contra la cerámica. Prácticamente podía sentir la estática en el aire a su alrededor. Una señal reveladora de que sus poderes recién despertados reaccionaban a su ansiedad. Durante el último mes, habían dedicado cada hora libre a entrenar. Ya había complementado su entrenamiento físico con un consumo masivo de cómics y anime, intentando encontrar un marco para su nueva realidad. Pero la teoría era una cosa. Salir a un campus universitario abarrotado era otra. «Jazz», dijo Danny, suavizándose la voz. No levantó la vista. Su mente era un torbellino de qué hubiera pasado si. ¿Y si pierdo el control en medio de una conferencia? ¿Y si un pensamiento fugaz desencadena una descarga de energía? ¿Y si lastimo a alguien? Danny extendió la mano por encima de la mesa y le dio un codazo. Hola. Tierra a Jazz. Parpadeó, y sus ojos finalmente se fijaron en su hermano menor. Danny le dedicó una sonrisa lenta y apreciativa, de esas que tenían más peso que cualquiera de sus bromas habituales. Vas a estar bien, Jazz. Te lo prometo. Jazz sintió que un rubor le subía por la nuca, avergonzada de que su pánico interno fuera tan evidente. Abrió la boca para discutir, para enumerar las 3 docenas de protocolos de seguridad que había memorizado, pero Danny no le dio la oportunidad. Se levantó y la abrazó con fuerza. No te preocupes, susurró. Eres inteligente. Lo sé. Puedes con esto. Y no olvidemos que, después de todo, eres mi hermana mayor. La tensión en los hombros de Jazz finalmente se disipó. Se inclinó hacia el abrazo, dejando escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante un mes. Maddie se unió a ella un momento después, envolviéndolas en un cálido abrazo maternal, solo para que todo el grupo quedara casi aplastado cuando Jack entró corriendo. Abrazo grupal. Gritó Jack, envolviéndolos a los 3 con sus enormes brazos en un abrazo de oso que literalmente les quitó el aire de los pulmones. Está bien, no puedo respirar, dijo Danny con voz entrecortada, riendo a pesar de la falta de oxígeno. Tras la caótica despedida, los hermanos se separaron en la puerta principal. Danny se subió a su bicicleta, saludando con la mano por última vez antes de pedalear hacia Midtown High, mientras Jazz se subía a un taxi, con la barbilla ligeramente levantada, mientras se dirigía a la ESU. El aparcamiento de bicicletas de Midtown High ya estaba lleno cuando Danny llegó. Aseguró su bicicleta, se ajustó la mochila y se tomó un momento para contemplar la fachada de ladrillo de la escuela. Se sentía surrealista estar de vuelta en ese entorno, pero ver 2 caras conocidas lo tranquilizó rápidamente. Danny. Por aquí. Tucker Foley saludaba frenéticamente, con su medalla en la mano, mientras revisaba las redes locales. A su lado, Sam Manson estaba de pie con los brazos cruzados. Su mirada oscura contrastaba marcadamente con el brillante sol de la mañana. Llegas tarde, comentó Sam, aunque una leve sonrisa la delató. Primer día y ya estás apurado. La culpa es de los abrazos de oso de mi papá, bromeó Danny cuando llegó a ellos. Mientras el trío se dirigía al interior, los interceptó otro grupo de rostros conocidos. Peter Parker, Harry Osborn, Gwen Stacy y y Jane Watson se acercaron a ellos cerca de la entrada, una animada mezcla de personalidades que se había convertido en el círculo social principal de Danny en esta nueva vida.
La conversación rápidamente giró hacia el tema que estaba en la mente de todos. ¿Puedes creer que ya es 5? Preguntó Harry, apoyado en una taquilla al entrar al pasillo. Solo faltan 9 días para San Valentín. La presión ya empieza a aumentar. Es una fiesta corporativa diseñada para explotar la inseguridad romántica, murmuró Sam, aunque no sonaba tan convencida como de costumbre. Danny no se unió al debate. En cambio, esperó un momento de calma en la conversación y luego, con calma, extendió el brazo alrededor de los hombros de Sam, atrayéndola hacia sí. El grupo se quedó en silencio. Peter abrió mucho los ojos tras sus gafas y Harry dejó escapar un silbido bajo. Sam, por su parte, se puso de un rojo que rivalizaba con el de un tomate maduro. «Danny, ¿qué estás haciendo?», balbuceó, mientras su habitual compostura se evaporaba. Danny la miró con una expresión inusualmente seria. «Somos amigos desde niños, Sam. Sabemos más el uno del otro de lo que deberíamos. Creo que es hora de dejar de fingir que no sabemos a dónde va esto». Respiró hondo, ignorando a los estudiantes que pasaban por el pasillo, boquiabiertos. «Hagámoslo oficial. Este San Valentín, te invito a una cita. Una cita de verdad». El pasillo pareció congelarse. Por un instante, el único sonido fue el lejano golpe de una taquilla al cerrarse. Incluso Tucker parecía atónito. Conocía los sentimientos de Danny desde hacía años, pero nunca esperó una declaración pública el primer día de clases. El cerebro de Sam pareció mostrar un error de pantalla azul. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir, pero no le salieron palabras. Sonó la primera campana de advertencia, devolviendo a todos a la realidad. Danny se inclinó, besó rápidamente a Sam en la mejilla y luego se giró para correr hacia su primera clase. «Nos vemos en el almuerzo», gritó, riendo con la alegría pura y sin adulterar de un niño que acaba de dar el golpe definitivo. «Él es tan desvergonzado», susurró Gwen, con la boca todavía ligeramente abierta. Dentro del aula, el señor Lancer ya estaba en plena clase, con la voz resonando de entusiasmo literario. Danny y Sam habían terminado en el mismo periodo, sentados uno al lado del otro. Normalmente, estarían susurrando o pasándose notas, pero hoy el ambiente era diferente. Danny se pasó toda la hora con una sonrisa de suficiencia permanente, lanzando de vez en cuando una mirada de reojo a Sam que le hacía enrojecer las orejas. Cada vez que intentaba fulminarlo con la mirada, su determinación se desmoronaba y se encontraba volviendo a su cuaderno, dibujando calaveras y corazones a partes iguales. Para cuando llegó la hora del almuerzo, la tensión había llegado a su punto álgido. En cuanto se sentaron en su mesa habitual en la cafetería, Danny se inclinó hacia adelante. «¿Y entonces?», preguntó con una mirada traviesa. «¿Cuál es el veredicto? ¿Con o sin cita?». Sam no respondió con palabras. En cambio, se levantó y comenzó a asestarle una serie de puñetazos rápidos al hombro a Danny. «Idiota». En medio del pasillo. Delante de todos. Danny ni siquiera intentó bloquearlos. Los golpes eran suaves, más una expresión de energía nerviosa que de ira real. Simplemente rió, agarrándole las muñecas con suavidad. «¿Eso es un sí?». Sam resopló, volviendo a sentarse y alisándose la falda. «Bien. Sí. Pero si lo haces raro, te daré de comer a las ratas de alcantarilla después de matarte». «Éxito», gritó Danny, levantando el puño. «Te quiero, Sam». La declaración provocó otra oleada de calor en el rostro de Sam, quien rápidamente se escondió detrás de su sándwich. Danny, sin inmutarse, centró su atención en el resto de la mesa. «¿Y qué hay de ustedes?», preguntó, mirando a sus amigos. «Harry, ¿invitas a salir a Liz?». «Peter, sé que tienes a MJ en la cabeza». Harry asintió con confianza. «El plan ya está en marcha». Peter se frotó la nuca, mirando su bandeja. «Estoy, en ello». «Quizás». Gwen, sin embargo, puso los ojos en blanco. «No me interesan las teatralidades del Día del Amor. Gracias. Prefiero pasar la noche estudiando o, no sé, haciendo cualquier otra cosa». Danny hizo una mueca juguetona. «Fría, Gwen. Fría como una piedra. Le vas a romper el corazón a algún pobre tipo, probablemente a uno de los que te miran desde la mesa de Hawk». Tucker, mientras tanto, estaba completamente concentrado en su bra. «Primer día de instituto, Danny. Tengo la agenda llena de actualizaciones de sistemas e infiltraciones en la red. No hay tiempo para romances». Danny suspiró, encogiéndose de hombros. «Tú te lo pierdes, Tuck. Más chocolate para los demás». Cuando sonó la campana final, Danny no se fue directo a casa.
Les dijo a sus amigos que tenía que hacer unos recados, pero en cuanto lo perdieron de vista, se desvió bruscamente hacia el antiguo sector industrial de la ciudad. Se movió con determinación, llegando finalmente a una entrada de metro abandonada y anodina. Tras asegurarse de que no había moros en la costa, se coló dentro. Esta era su guarida. Un laboratorio oculto construido en las entrañas de la infraestructura olvidada de la ciudad. Lo esperaba Artemis, la IA avanzada que había estado desarrollando. «Artie, ¿estás ahí?», preguntó Dandy mientras las luces se encendían. «Siempre, jefe», respondió una alegre voz sintetizada desde los altavoces. «Supongo que el primer día de clases fue un éxito. ¿O debería preparar la enfermería para las heridas de Sam?». Dandy rió entre dientes. Dijo que sí, Artie. «Eso es todo lo que importa. ¿Está listo el traje?». «Funcionalmente perfecto y estéticamente agradable», respondió Artemis. Danny se adentró en el laboratorio. En el centro de la sala se alzaba un portal fentón reconstruido, que latía con un brillo verde neón estable. Sus padres, Maddie y Jack, estaban allí, encorvados sobre una consola, analizando las últimas lecturas de energía. Habían sido fundamentales en su configuración, pues su conocimiento de la zona fantasma resultó invaluable para estabilizar la salida del portal. «Hola, chicos. ¿Qué tal está la comida?», preguntó Dandy. Maddie levantó la vista, con una sonrisa cálida en el rostro. «Estable como una roca, cariño». Y Jazz llamó. «Le va genial en la ESU. Sin accidentes, sin altibajos. Incluso hizo una amiga en su seminario de psicología». «Es un alivio», dijo Dandy, exhalando verdaderamente por primera vez ese día. Se dirigió a un armario seguro al fondo del laboratorio. Dentro se encontraba el resultado de semanas de diseño e ingeniería. Su nuevo traje. Era un traje tipo ninja, confeccionado con un tejido sintético especializado que se sentía como la seda, pero era más resistente que el Kevlar. El diseño era completamente negro, interrumpido únicamente por elegantes y brillantes rayas blancas que trazaban el contorno de los músculos. Danny se puso el traje y sintió la compresión del material contra su piel. Era ligero, casi ingrávido. Luego se colocó una capucha y su visión se cubrió con una nítida pantalla UHD Display, azul. «Informe de situación, Artemisa», ordenó Dandy. «Los sistemas están en verde, jefe», le respondió la IA directamente al oído. «El traje está enmascarando con éxito su ectofirma y se integra perfectamente con su potencia de salida. El enmascaramiento de presencia está al 98%. Danny flexionó las manos, observando cómo las rayas blancas de los guantes brillaban con más intensidad al canalizar un poco de energía. La textura era perfecta. Sin restricciones e increíblemente duradera. Caminó hacia el centro del laboratorio con una sonrisa pícara. «Entonces, Artie, ¿crees que deberíamos probar esto?». «Creo que la frase que usarían tus padres sería de ninguna manera sin un diagnóstico de seguridad completo», respondió Artemis con sequedad. «Pero como están distraídos con el núcleo térmico del portal, ¿por qué no?». Danny no necesitó que se lo dijeran dos veces. Se impulsó del suelo, su cuerpo se volvió ingrávido al flotar. Se movió por el laboratorio con la soltura de la práctica, probando la respuesta del traje al pasar por un pilar de soporte y volver. Miró hacia el techo. El luz resaltaba los puntos débiles estructurales y el camino hacia la superficie. «Jefe, no estará pensando lo mismo que yo, ¿verdad?», preguntó Artemis, y el tono de la IA se transformó en uno de fingida preocupación. Danny no respondió. Simplemente se puso en marcha, una estela blanca y negra atravesando el techo hacia el cielo del atardecer, dejando atrás el metro mientras se elevaba hacia el horizonte de Nueva York, riendo al viento. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. El turno de noche. El horizonte de Nueva York era un tapiz irregular de cristal y neón, una bestia de hormigón que nunca dormía del todo. Muy por encima de las calles congestionadas y el rítmico zumbido del metro, Danny se deslizaba por el gélido aire nocturno. El viento le azotaba los oídos, un silbido penetrante que habría sido ensordecedor de no ser por la tecnología de amortiguación de su capucha. Una sonrisa frenética se dibujaba en su rostro, el tipo de expresión que solía preceder a un error muy costoso o a un éxito legendario. «Artemis, dale una lectura a los estabilizadores», dijo Danny, con la voz ligeramente apagada por la máscara. «Siento que me estoy quedando un poco atrás en las curvas». En su visión, un sofisticado EHD Display, se activó. Esquemas cerúleos transparentes se superponían a los oscuros edificios de abajo, resaltando la velocidad del viento, la altitud y sus propios signos vitales.
La velocidad actual es Mach 0,8 y sigue subiendo. La voz de Artemis resonó en su oído, nítida y ligeramente crítica. La resistencia que sientes probablemente se deba a que estás forzando este prototipo de traje un 30% más allá de sus tolerancias recomendadas. Además, tu ritmo cardíaco está elevado. ¿Nos estamos divirtiendo o nos está dando un infarto? Un poco de ambas cosas, Artie, rió Danny entre dientes, cogiendo los brazos a los costados y lanzándose en picado. El mundo se desdibujó en un haz de luces. Detuvo el vuelo en el último segundo, la fuerza G lo presionó contra el traje mientras se estabilizaba justo por encima de los tejados de Hell's Kitchen. Aterrizó en el borde de un edificio de ladrillos desgastados, y sus botas hicieron un suave golpe contra la piedra. Se sentó allí un momento, con las piernas colgando sobre la cornisa, observando cómo respiraba la ciudad. Era hermoso desde allí arriba, pero Danny se aburrió enseguida. Necesitaba algo de acción. Artemisa, murmuró. Estoy aburrido. Y cuando me aburro, me meto en problemas. Escanea las frecuencias locales. Dime que alguien está haciendo algo que no debería. Escaneando, accediendo a las transmisiones de la comisaría de policía de Nueva York, monitoreando palabras clave de alerta en redes sociales, comparando con las cámaras de seguridad locales, respondió Artemis. Un segundo después, un icono rojo parpadeó en su HUD, a unas 3 cuadras de distancia. Tengo una coincidencia. Los sensores de audio captaron un grito en un callejón cercano. La imagen térmica muestra a 5 individuos. Uno está inmóvil en el suelo. Los otros 4 están, bueno, se están portando como unos imbéciles, jefe. La expresión de Danny se desvaneció. Presionó un botón en su muñeca y una pequeña ventana digital se abrió ante él, mostrando una imagen granulada y en picado de una cámara de seguridad cercana. Observó cómo un grupo de hombres acorralaba a una joven contra un contenedor de basura. Uno de ellos le tapaba la boca con la mano. Otro ya le estaba cogiendo la chaqueta. ¿En serio?, suspiró Danny, levantándose y estirando los hombros. ¿Una chica acosada en un callejón oscuro por unos canallas? Es un cliché. ¿Acaso estos tipos no ven películas? Así es como te patea el trasero un justiciero enmascarado. 101. Las estadísticas de delincuencia callejera rara vez tienen en cuenta los clichés narrativos, jefe, comentó Artemis con sequedad. ¿Llamo a la policía? Para cuando terminen su café y atraviesen el tráfico, será demasiado tarde, dijo Danny. Su cuerpo parpadeó, el blanco y negro de su traje relucía como una neblina de calor. Yo me encargo. Danny simplemente saltó de la cornisa y desapareció en el aire. El callejón olía a agua de lluvia estancada, a orines y a basura vieja. Era un callejón sin salida, a la sombra de los imponentes muros de un almacén que había conocido tiempos mejores. Cállate, zorra. Hazlo fácil. Siseó uno de los hombres. Era un cabrón grasiento con una camiseta sin mangas manchada y los nudillos blancos mientras sujetaba las muñecas de la chica contra el ladrillo frío. La chica estaba aterrorizada, con los ojos abiertos y surcados de lágrimas que le resbalaban por la mugre del rostro. Intentó gritar, pero la mano que le tapaba la boca lo ahogó en un gemido desesperado y patético. Los otros 3 hombres estaban allí, riendo, con la mirada vidriosa y vacía. La mirada de hombres que han pasado la noche esnifando algo comprado en una esquina. Primero revisa sus bolsillos, tío, dijo otro matón, abriendo y cerrando una navaja mariposa con la facilidad de una experta. Quizás tenga algo de dinero que podamos vender. Luego podemos divertirnos. Ejem, ejem. El sonido era agudo, deliberado y completamente fuera de lugar en el sucio callejón. Los 4 hombres se quedaron paralizados. Giraron sobre sí mismos, parpadeando en la oscuridad. Cerca de la entrada del callejón se encontraba una figura que parecía salida de una viñeta de cómic. Vestía un elegante traje negro mate que parecía absorber la luz, acentuado por unas nítidas y brillantes rayas blancas que delineaban la musculatura de su cuerpo. Una máscara que le cubría toda la cara ocultaba sus rasgos, dejando solo 2 brillantes lentes blancos como ojos. Danny tenía los brazos cruzados, apoyado con naturalidad en un contenedor de basura. ¿Sabes?, dijo, estaba pasando una noche genial. Disfrutando de la vista, pensando en comerme una hamburguesa. Y de repente los veo a ustedes, 4 completos desastres, arruinándome el ambiente. El líder, el que sujetaba a la chica, la soltó y se giró, con una mueca de desprecio en el rostro. ¿Quién carajo eres? ¿Acaso aspiras a ser un Power Ranger? Soy un ciudadano decepcionado, respondió Danny, sacudiendo la cabeza y chasqueando la lengua como un padre cansado.
¿Y en serio? Tu técnica es pésima. El inmovilismo, los susurros, es hora de aficionados. Si vas a ser un criminal, al menos ten un poco de clase, joder. Maten a este cabrón. Ladró el líder. El tipo con la navaja mariposa no dudó. Se abalanzó hacia adelante con un gruñido, blandiendo un gancho pesado hacia la mandíbula de Danji. Danji no se movió. Ni siquiera descruzó los brazos. El puñetazo impactó, o mejor dicho, debió haberlo hecho. En cambio, el puño del hombre atravesó la cabeza de Danji como si estuviera hecho de humo. El impulso hizo que el matón se tambaleara hacia adelante, casi tropezando con sus propios pies. ¿Eh? Jadeó el hombre, dándose la vuelta. ¿Qué cojones? Uy, dijo Danji, con un tono de falsa preocupación. Fallaste. Debe ser por toda esa anfetamina barata que has estado esnifando. Tu percepción de profundidad está hecha polvo, amigo. Inténtalo de nuevo. Esta vez me quedaré quieto, te lo prometo. Enfurecido, el hombre arremetió de nuevo, esta vez intentando derribar a Danji. Una vez más, atravesó a la figura vestida de negro, estrellándose de cara contra la pared de ladrillos que tenía detrás con un golpe sordo. Dios, eso parecía doler, comentó Danji. Artie, ¿estás grabando esto? Esto es oro. Grabando en 4K, jefe. El nivel de humor es alto. Otros dos matones sacaron espadas oxidadas. ¿Qué carajo? Deja de hacernos bromas, imbécil. Gritó uno de ellos, arremetiendo contra ellos. La alegría de Danny se desvaneció. En un instante, agarró la muñeca del hombre y la apretó. El sonido de un hueso al romperse resonó en el estrecho callejón como una ramita seca al romperse. ¡Ah! Mi brazo. Me rompió el puto brazo. Gritó el hombre, cayendo de rodillas, con la mano colgando en un ángulo grotesco e imposible. Tan frágil, murmuró Danny con voz fría. El segundo hombre blandió un tubo, pero Danny atravesó el arma con el brazo, lo agarró por la garganta y le asestó un puñetazo en el estómago que lo elevó 1 metro del suelo. El matón salió volando hacia atrás, se estrelló contra una pila de palés de madera al final del callejón y se quedó en silencio. El primero, el que intentó golpear a Danny, miró a sus amigos caídos y luego a Danny. Dudó, con las rodillas temblando. Entonces, en un momento de estupidez, impulsado por las drogas, intentó patear a Danny en las costillas. Danny agarró la pierna y lo miró fijamente a los ojos. Mala decisión. Le propinó una patada rápida y brutal directamente en la ingle. El sonido fue definitivo. Los ojos del matón se le salieron de las órbitas, su rostro adquirió un tono morado típicamente reservado para las berenjenas, y se desplomó en posición fetal, emitiendo agudos silbidos. Felicidades, dijo Danji. Ya no tienes doncella. Espero que haya valido la pena. Finalmente, miró al líder. El hombre había vuelto a agarrar a la chica, levantándola y presionando el filo de un cuchillo afilado contra su garganta. Temblaba, respirando entrecortadamente. Atrás. La mataré. Juro por Dios que le cortaré la maldita garganta. Danny se detuvo. Su aura cambió por completo. El aire en el callejón pareció bajar 10 grados, y una tenue aura verde comenzó a emanar de las rayas blancas de su traje. ¿De verdad quieres ir? Preguntó, con una voz grave y resonante que parecía provenir de todas partes a la vez. Lo digo en serio. Sal de aquí o se muere. Danny levantó lentamente las manos en un gesto de rendición. Vale, vale. Tranquilo, tipo duro. Tienes el cuchillo. Tú mandas. Señaló con un dedo la frente del hombre. ¿Qué carajo estás haciendo? Balbuceó el líder. Concentrándome, dijo Danji. Un rayo de energía verde esmeralda brotó de la punta del dedo de Danji. El rayo impactó al hombre de lleno en la frente con la fuerza del jab de un boxeador profesional. No le quemó el cráneo. Danji había pasado días practicando su técnica, pero el impacto cinético fue suficiente para que la cabeza del hombre se lanzara hacia atrás y lo lanzara a 1,5 metros de altura. Golpeó el contenedor con un fuerte estruendo y se deslizó al suelo, inconsciente incluso antes de aterrizar. La niña cayó de rodillas, sollozando. Su blusa estaba rota y su cabello era un revoltijo de enredos y suciedad. Miró a Danny con los ojos llenos de terror absoluto. La postura de Danny se suavizó al instante. El resplandor verde se desvaneció y se acercó lentamente, con las manos visibles. Oye, dijo en voz baja, con una voz mucho más amable. No pasa nada. Se han ido. Estás a salvo. Al acercarse, se dio cuenta de que no debía de tener más de 16 años. Una niña. Igual que él.
Una oleada de asco ardiente por los hombres en el suelo lo invadió. Quería volver y romperse algunos huesos más, pero se obligó a mantener la calma. No me toques. Jadeó ella, retrocediendo a trompicones. No lo haré, prometió Danny, deteniéndose a unos metros. Metió la mano en una bolsa de su cinturón y sacó un pequeño disco metálico. Lo presionó y se desplegó una manta térmica. Se la arrojó con cuidado. Ponte eso. Te ayudará con el shock. Dudó, luego agarró la manta y se envolvió con fuerza. Su temblor comenzó a disminuir. ¿Quién eres? Solo alguien que odia a los abusadores, dijo Danny. Miró por encima del hombro. Artemis, ¿revisaste las transmisiones? Se ha activado el circuito cerrado de televisión en un radio de 2 manzanas. Se ha borrado cualquier rastro digital de su llegada, respondió la IA. También he realizado una llamada anónima al 911 desde un repetidor de emergencia. El tiempo de respuesta se estima en 4 minutos. Sugiero que nos vayamos. Bien. Danny volvió a mirar a la chica. Viene la policía. Quédate aquí, ¿vale? Te llevarán a casa. Antes de que pudiera decir otra palabra, Danny parpadeó y desapareció. El vuelo de regreso a casa fue diferente. La euforía del héroe era real. Una sensación de zumbido en el pecho que le sentaba mejor que cualquier ascenso. Se elevó entre las nubes, haciendo volteretas solo por placer. ¿Es esto lo que sienten esos héroes de los cómics cuando salvan una vida? Se preguntó. Rayos, qué sensación tan increíble. Jefe, su adrenalina sigue altísima, comentó Artemis mientras se acercaba a su balcón. Le recomiendo que se enfríe un rato antes de intentar dormir. Además, su traje tiene un pequeño raspón en el guante izquierdo cuando golpeó a ese individuo contra los jergones. Llevaba un reloj barato, refunfuñó Danny, atravesando la puerta de cristal de su habitación. Recuérdame que le ponga más blindaje a los antebrazos. Se quitó el traje, sintiendo el aire fresco de la habitación en su piel. Se sentía con energía, pero a la vez tan exhausto que le dolían los huesos. Tras una larga y abrasadora ducha para quitarse el olor del callejón, se sentó en su escritorio, con la toalla alrededor del cuello. Artie, trae algunos diseños de trajes nuevos, por favor, ordenó Danny. Una interfaz holográfica apareció sobre su escritorio. Quiero una mejor integración de luz. Para ello, necesito reconocimiento facial en tiempo real y una conexión más profunda con la infraestructura de la ciudad. Entendido. ¿Y qué hay de las aspiraciones de héroe? Preguntó Artemis. ¿Haremos que esto sea algo habitual? Danny se recostó en su silla, mirando las luces de la ciudad. Se crujió los nudillos con determinación. Alguien tiene que cuidar del pobrecito. Y estoy bastante seguro de que soy el único en esta ciudad capaz de atravesar paredes. Así que sí, Artie. Va a ser algo habitual. Además, consígueme información sobre todos los informes delictivos de la ciudad. Cosas de alto nivel, cosas de bajo nivel, me da igual. Si alguien se porta mal, quiero saberlo. Muy bien, jefe. Comenzando la minería de datos de la web profunda. Bienvenido al vecindario. Danny sonrió, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente sabía exactamente lo que se suponía que debía estar haciendo. Comentario. 9 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Fantasma en el Bronx. El aire en el almacén del paseo marítimo de Ken solía a podredumbre, agua salada y el fuerte olor a cobre de la violencia inminente. Dentro, la luz amarilla parpadeante de una bombilla colgante iluminaba una escena que se había vuelto demasiado común en los rincones más oscuros de la ciudad. 2 grupos de hombres estaban parados en lados opuestos de una mesa de madera deteriorada. A un lado estaban los rusos, liderados por un hombre llamado Víctor, cuyo cuello era más grueso que el muslo de un hombre. Al otro lado, un grupo local de traficantes callejeros que buscaban ascender en el mundo. El precio fue de 55, Víctor espetó el líder de la cuadrilla callejera, un hombre delgado y nervioso. Nos estás acortando 10.000. No te atrevas a jodernos. Víctor soltó una risa grave y estruendosa que sonó como grava en una licuadora. Tienen suerte de que les dé algo, ratas de la calle. Este producto está pisoteado. Es una mierda. Alégrense de que no me lo lleve y de que les perdone la vida por hacerme perder el tiempo. El hombre delgado extendió la mano hacia la cinturilla de sus jeans, pero antes de que sus dedos pudieran siquiera rozar la empuñadura de su pistola, el almacén se hundió en una oscuridad absoluta y sofocante. ¿Qué demonios? Rugió Víctor, y el sonido resonó en las paredes de metal corrugado. Sasa. Enciende las luces.
Afuera, Sasha, un hombre que se enorgullecía de su alerta, se acercó a la caja de circuitos con la mano en la funda. Ni siquiera vio la mancha blanca y negra. Al alcanzar el pestillo, una mano se materializó a través de la carcasa metálica de la caja. Una oleada de electricidad azul silbó en el aire, y el mundo de Sasha se volvió blanco antes de desplomarse, inconsciente antes de caer al suelo. Danny salió de entre las sombras, ajustándose el cuello de su chaqueta negra. El traje le sentaba bien. El mono reforzado con detalles en blanco y negro vibraba con una energía de bajo nivel que había pasado semanas calibrando. La máscara de dominó sobre sus ojos movió y un nud digital cobró vida. Sasha ha caído, jefe, le susurró una voz suave y femenina al oído. Gracias, Artie, murmuró Danny, con la voz ligeramente distorsionada por el modulador incorporado en la máscara. ¿Cuántos quedan dentro? 12. 6 armados con metralletas, el resto con pistolas. Están en pánico. La imagen térmica muestra que se están agrupando cerca del centro. ¿Quieres entrar en voz alta o en silencio? Danny se crujió los nudillos. Un tenue resplandor verde se filtraba por las costuras de sus guantes. Vamos con embrujado. He estado practicando mi voz de miedo. Dentro del almacén, la oscuridad solo se veía interrumpida por los frenéticos rayos de las linternas tácticas y las pantallas de los teléfonos inteligentes. Las bandas habían formado un círculo defensivo. Su bravuconería había sido reemplazada por el miedo primario a lo desconocido. ¿Quién anda ahí?, gritó uno de los vendedores ambulantes, disparando a ciegas contra las vigas. El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Muéstrate, maricón. ¿Es esa forma de hablar con un fantasma? La voz no provenía de una sola dirección. Parecía resonar desde el mismo aire que los rodeaba, fría y resonante. Una risa grave y estridente empezó a resonar, rebotando en las paredes hasta que sonó como si una docena de personas se rieran a la vez. Allá. Víctor apuntó con su linterna hacia una pila de cajas. Por una fracción de segundo, apareció una silueta. Una figura con capucha y brillantes ojos verdes. Abrieron fuego. El rugido de las armas automáticas llenó la habitación. Salieron astillas de madera y las cajas quedaron reducidas a leña, pero la figura había desaparecido. ¡Mierda, mierda, mierda!, gritó el flacucho traficante, dando vueltas. De repente, sus pies se despegaron del suelo. No se cayó. Una fuerza invisible lo jaló hacia arriba. Gritó mientras lo arrastraban hacia la oscuridad del techo. ¿A dónde se fue? Danny se movía por la habitación como una niebla depredadora. Era intangible, invisible y completamente silencioso. Cayó del techo detrás de uno de los rusos, materializándose justo lo suficiente para asestarle un golpe preciso en la nuca. Antes de que el cuerpo pudiera tocar el suelo, Danny había desaparecido. Una a una, las linternas se apagaron, no porque se les acabaran las pilas, sino porque las manos que las sostenían se quedaron repentinamente vacías. Los matones dispararon a las sombras, a los ruidos, a sus propios reflejos en las ventanas sucias. La persiana está atascada, gritó alguien, apoyándose en la pesada puerta metálica. No se mueve. Claro que no, susurró la voz de Danny directamente al oído de Víctor. El ruso se giró, blandiendo un puño, pero este atravesó la cabeza de Danny como si fuera uno. Víctor se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, presa de un terror que superaba la lógica. Danny se solidificó, sus ojos verdes ardían con una intensidad sobrenatural. Agarró a Víctor por la pechera de su chaleco táctico y lo estrelló contra la pared con tanta fuerza que abolló el metal. 45. 0B5 igual o 5 Bao, AC. 0, se acabó el trato, perra, dijo Danny en ruso, bajando la voz una octava. Minutos después, el almacén quedó en silencio. Danny estaba de pie junto a una pila de criminales atados con bridas y gimiendo. Había arrojado sus armas a un puerto cercano y apilado los ladrillos de droga como si fueran leña. Buen trabajo, jefe, le dijo Artie al oído. La policía está a 3 minutos. Ya he enviado la denuncia anónima y los libros de contabilidad descifrados del teléfono de Víctor. Eres un salvavidas, Artie, suspiró Danny, apoyándose en una caja para recuperar el aliento. La adrenalina por fin empezaba a bajar, dejando sus músculos vibrando. Soy una IA avanzada, Danny. Salvar vidas es parte de la programación. Ahora, muévete, o saldrás en las noticias de la noche antes de terminar tu tarea. El almacén fue solo el comienzo. Durante la semana siguiente, Danny se convirtió en la nueva leyenda urbana de la ciudad. El martes, Danny interceptó un robo en una empresa de alta tecnología en Midtown.
Dos ladrones, equipados con equipos de hacking de última generación, se encontraron suspendidos del techo con redes. El miércoles, detuvo un asalto en Hell's Kitchen. Cuando el asaltante intentó apuñalarlo, el cuchillo atravesó el pecho de Danny, que estaba congelado. Danny simplemente lo miró, suspiró y lo dejó inconsciente con un movimiento de muñeca. El jueves, la cosa se puso más fea. Rastreó una llamada por un altercado doméstico que la policía tardaba demasiado en atender. Entró en un apartamento ruinoso y encontró a un hombre, que apestaba a bourbon barato y a ira, erguido sobre una mujer sollozante y un niño aterrorizado. Danny no usó sus poderes para un espectáculo ostentoso esta vez. Simplemente salió de entre las sombras, atrapó el puño en alto del hombre y lo apretó hasta que los huesos crujieron. Si vuelves a tocarlos, susurró Danny, con la voz vibrando con una furia fría que le hizo fallar la vejiga, me aseguraré de que pases el resto de tu vida con miedo a la oscuridad. ¿Me entiendes? El hombre asintió frenéticamente y Danny lo dejó en manos de las autoridades, no sin antes dejarle a la mujer un pequeño fajo de dinero recuperado en la mesa de la cocina. El punto de inflexión, sin embargo, llegó el viernes por la noche. Un edificio de apartamentos de 6 pisos en el Bronx había estallado como un polvorín. El departamento de bomberos estaba en apuros. La integridad estructural estaba comprometida, y los pisos superiores eran una trampa mortal. Todavía hay gente ahí dentro. Gritó una mujer, agarrando el brazo de un bombero. Mis hijos. Están en el 4º piso. De repente, una franja blanca y negra se desvaneció entre las barricadas. La multitud se quedó atónita cuando una figura voló literalmente contra la pared del edificio, atravesando el ladrillo y el cemento como si fuera agua. Dentro, el calor era tan intenso que podía derretir el plomo, pero para Danny, no era nada. Encontró a los niños acurrucados en una bañera. La puerta ya empezaba a carbonizarse. No dijo ni una palabra. Simplemente los volvió intangibles y los condujo directamente a través de la pared hasta la calle. Regresó 5 veces más. Cargó a un anciano a la espalda, acunó a un perro bajo el brazo y guió a un grupo de adolescentes aterrorizados a través del humo. Al salir por última vez, los transeúntes y los bomberos permanecieron en silencio, atónitos. Danny permaneció allí un momento, con el traje chamuscado pero intacto. El brillo verde de sus ojos era la única luz en la calle llena de humo. Luego, con un gesto brusco al capitán del equipo de bomberos, se desvaneció. El sábado Internet estaba en llamas. Danny era tendencia en Twitter y Reddit. Le ponían muchos nombres, pero la palabra fantasma era la que más destacaba. Fotos de baja calidad tomadas con celulares de una figura borrosa y brillante eran analizadas por todos, desde conspiranoicos hasta adolescentes. Danny había usado Artemis para limpiar la web, pero ni siquiera una IA avanzada pudo detener el boca a boca ni la gran cantidad de testigos presenciales. En la escuela, era de lo único que hablaban. Te lo digo, hombre, es solo un truco publicitario y de propaganda, argumentó un estudiante en el pasillo. Ni hablar, tío, ¿viste el vídeo del incendio? Atravesó una pared, una maldita pared. Menuda mierda de fantasmas. Replicó otro. Danny mantuvo la cabeza gacha, agarrando las correas de su mochila y tratando de parecer tan normal como podía parecer un adolescente que no había detenido 30 crímenes ni salvado vidas en 3 días. Pero sabía que la había cagado. Dejó que la emoción se le subiera a la cabeza. Y ahora que la gente sabe de su existencia, las cosas se complicarán. Siempre pasa. Es la regla universal de cualquier historia de superhéroes. Pero ahora mismo, estaba lidiando con otro desastre. En el comedor, sus padres lo rodearon en semicírculo con los brazos cruzados. Estaba pillado. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. El peso del regalo. El ambiente en casa de los Fenton era tan denso que se podía cortar con una guadaña desbrozadora de fantasmas. Danny estaba sentado en el centro de la cocina, encaramado en una silla de madera que de repente parecía un asiento de interrogatorio. A su alrededor, en un semicírculo cerrado, estaban Maddie, Jack y Jazz. Maddie y Jack permanecían de pie con los brazos fuertemente cruzados, con expresiones que mezclaban miedo paternal y severidad científica. Jazz, normalmente la mediadora, se quedó un poco atrás, jugueteando con el dobladillo de su suéter. Parecía dividida entre querer defender a su hermano y querer sermonearlo ella misma. Danny se desplomó, con el mismo aspecto que un niño al que habían pillado con las manos en la masa. Sabía que esto iba a pasar. Se había vuelto más atrevido.
La emoción del vuelo, la adrenalina de detener un atraco, la pura satisfacción de usar sus poderes habían empezado a nublar su juicio. Se había vuelto descuidado, y en una casa como esta, descuidado era una sentencia de muerte para los secretos. ¿Tienes algo que decir, Daniel? Preguntó Maddie. Su voz no denotaba enojo. Era peor. Decepcionado. Dandy miró sus zapatos. El estampado del linóleo le pareció de repente fascinante. No, murmuró. Maddie suspiró, un sonido cargado de cansancio. Acercó una silla y se sentó justo frente a él, con las rodillas casi rozándole las suyas. Extendió la mano, firme pero delicada, sobre su hombro. Dandy, sabemos que tienes buenas intenciones. Ayudar a la gente, usar lo que puedes para marcar la diferencia, es noble. De verdad. ¿Pero has pensado en los que pasaría si? ¿Y si resultas herido? ¿Y si un transeúnte queda atrapado en el fuego cruzado? ¿Y si, Dios no lo quiera, alguien pierde la vida por un error tuyo? Danny levantó la vista. Sus ojos azules brillaron con una chispa del poder que albergaba en su interior. Nadie perdió la vida, mamá. Tuve cuidado. Hemos estado practicando, aprendiendo a controlar la salida, a estabilizar la energía, ¿puedes garantizarlo? Interrumpió Maddie con una mirada penetrante. ¿Puedes mirarme a los ojos y garantizar que la próxima vez que atravieses una pared o dispares una ráfaga, nada saldrá mal? ¿Puedes garantizar que tienes el control total de un poder que apenas comprendemos? Danny se quedó en silencio. La bravuconería que había acumulado durante las últimas semanas parecía estar desvaneciéndose. Maddie le apretó el hombro. Esto no es un cómic, Danny. No es una caricatura de sábado por la mañana donde el héroe siempre gana y la ciudad se reconstruye para el siguiente episodio. Esto es la vida real. Y en la vida real, hay consecuencias graves y permanentes por nuestras acciones. Tu madre tiene razón, hijo, añadió Jack, reemplazando su habitual tono bullicioso por una gravedad sombría poco común. Que quieras ayudar a la gente demuestra que criamos a un buen hombre. Pero debes entender que también tienes una familia. Tus acciones no solo te afectan a ti. Nos afectan a todos. Un desliz, un desastre público, y toda esta familia está metida hasta el cuello en un lío que no podemos controlar. Agencias gubernamentales, rivales científicos, caerían sobre nosotros en un instante. Danny se levantó de golpe, y la silla chirrió contra el suelo. ¿Un desastre hasta el cuello? ¿En serio, papá? Se paseó por el pequeño espacio de la cocina, desbordándose de su frustración. Después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos pasado, ¿qué pasa si ese Khan del futuro vuelve a aparecer? ¿De verdad crees que tenemos alguna posibilidad contra alguien así si nos quedamos aquí sentados y fingiremos ser normales? Se giró para mirarlos a todos, con la voz quebrada por la emoción. Mamá, papá, lo entiendo. Sé que temen por mí, por todos nosotros. Pero estos poderes, no fueron un accidente. Bueno, lo fueron, pero ya me entienden. Toda mi vida me he preguntado qué se suponía que debía hacer. ¿Por qué nací? ¿Cuál era mi propósito? Ahora lo sé. Por primera vez, todo parece estar bien. Miró a Jazz, quien lo observaba con los ojos muy abiertos. Jazz, sé que crees que estos poderes son una maldición. Ves el peligro y la rareza y solo quieres que desaparezcan. Pero para mí, es un regalo. Estar ahí fuera, salvando a alguien, hace que todo sea real. Me hace sentir real. Danny respiró hondo, y su expresión se endureció con una determinación que no habían visto antes. Hay un dicho. Cuando tienes el poder de hacer algo y no lo haces, y luego pasan cosas malas, pasan por tu culpa. No puedo vivir con eso. No puedo quedarme en mi habitación haciendo la tarea sabiendo que podría estar evitando algo terrible. Lo siento, pero no me criaste así, continuó Danny, con voz firme. Así que, si quieres pelear conmigo, si quieres encerrarme en el laboratorio o enjaularme, adelante. Adelante. Porque no pienso parar. Aunque me lastimen, aunque casi me maten, lo haré. La cocina se sumió en un silencio ensordecedor. El peso de las palabras de Danny flotaba en el aire, alterando la dinámica de la sala. Miró a su familia atónita y se frotó la nuca. Su rostro se sonrojó levemente. «Guau, vale. Eso sonó muy desagradable, ¿verdad?» Ya soltó una risita temblorosa. La verdad es que, sonó bastante bien, Danny. Danny le dedicó una pequeña sonrisa apreciativa. Maddie y Jack intercambiaron una larga mirada. Vieron la terquedad de su mandíbula, un rasgo que claramente había heredado de ambos. Sabían que tenía razón, de una forma que los aterrorizaba.
Encerrarlo no era una opción. Lo amaban demasiado y, sinceramente, ni siquiera estaban seguros de poder contenerlo si de verdad quería irse. La comprensión fue agridulce. Su pequeño se había ido, reemplazado por alguien mucho más formidable. De repente, el teléfono de Danny empezó a sonar a todo volumen, lo que los hizo estremecerse un poco. Miró la pantalla y palideció al instante. Es Artemis. Está llamando. A esta hora, es urgente. ¿Qué pasa? Preguntó Jack, acercándose. Danny tocó su teléfono, explicando rápidamente. Instalé Artemis en mi teléfono para monitorear los sensores locales. Artie, estás en altavoz. Reporta. La voz de Artemis llenó la cocina. Alerta de emergencia. He detectado señales de energía que coinciden con las lecturas de referencia del portal fantasma de Fenton. La comparación con su propia energía biométrica muestra una coincidencia del 98,4%. La familia se quedó paralizada. Las consecuencias fueron inmediatas. ¿Estás seguro, Artie? Preguntó Danny con voz tensa. Estoy completamente seguro, jefe. Estoy subiendo el análisis espectral y las coordenadas GPS a su. La lectura de energía está centrada en el distrito industrial. Las expresiones de Maddie y Jack cambiaron instantáneamente de preocupación paternal a enfoque táctico. Danny notó el cambio y explicó con más detalle. Coloqué sensores por la ciudad. Pensé que solo estaba rastreando mi propia lectura de energía para una investigación. Pero nunca esperé encontrar esto. Danny miró a sus padres y luego a Jazz. Dio un paso adelante y les dio a cada uno un abrazo rápido y fuerte. Puede que llegue tarde a cenar, dijo, guiñándole un ojo a Jazz. Antes de que pudieran responder, la figura de Danny titiló. Se volvió intangible y desapareció, dejando solo un tenue rastro de moléculas verdes brillantes. La habitación quedó en silencio durante exactamente 3 segundos antes de que Jack y Maddie explotaran. Nos abandonó. Rugió Jack, aunque su ira estaba mezclada con un extraño orgullo. En medio de una conferencia. Añadió Maddie, dirigiéndose ya a la puerta. Se queda tan tranquilo cuando terminamos esto. Jazz, cambia las marchas. Gritó Jack mientras corrían hacia el garaje. El trío se abalanzó sobre el GAF, vehículo de asalto fantasma, y el motor rugió con un familiar y agudo zumbido. Si el informe de Artemis era correcto, ya no se trataba solo de un adolescente superdotado. Era una brecha. Era un fantasma de la zona, y estaba en su ciudad. Jack metió la marcha a fondo y pisó a fondo el acelerador. Los neumáticos chirriaron al salir a toda velocidad de la entrada. Al diablo con las consecuencias. Tenían un hijo que proteger y un fantasma que atrapar. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. Del cartón a los calamares. 1. El aire nocturno en el distrito industrial de Nueva York estaba impregnado del aroma a salmuera de los muelles cercanos y del olor metálico de la maquinaria vieja. Danny, vestido con su elegante traje blanco y negro, flotaba a pocos metros sobre el asfalto agrietado. Sus botas emitían un leve zumbido rítmico. Los sensores del traje, integrados con su UZ por Artemis, parpadeaban con lecturas de energía erráticas. Según las lecturas, este es el lugar, susurró Danny, con un ligero eco en la voz. Se dirigió hacia una imponente fábrica sin ventanas que parecía una tumba para la manufactura olvidada. Al cruzar el umbral, un repentino y familiar escalofrío le recorrió la espalda. Una fina y tenue columna de vapor azulado brotó de sus labios. Su sentido fantasma. Sentido fantasma, murmuró, con una pequeña sonrisa burlona en el rostro. Durante el último mes de entrenamiento con su familia, había aprendido a confiar en esa brújula interna. Cada vez que Maddie, Jack o Jess se conectaban con sus formas espectrales, ese escalofrío era su primera advertencia. Su teléfono vibró contra su muslo, vibrando con una urgencia que solo podía referirse a una persona. Suspiró, dándose golpecitos en el auricular. Hola, mamá. Danny. La voz de Maddie explotó en su oído, tan fuerte que lo hizo estremecer y casi perder altura. ¿Cómo te atreves a abandonarnos así? Se suponía que debíamos repasar los protocolos de contención. Cuando lleguemos, estarás castigado hasta el próximo siglo. Mamá, por favor, suplicó Danny, esquivando una grúa oxidada. Seguí una estaca enorme. Si hubiera esperado, podría haber desaparecido. Los quiero mucho, de verdad, pero el deber me llama. Tiene razón, Max. La voz resonante de Jack se unió a la línea. Tiene mucha energía. Danny, informe de situación. ¿Qué estamos viendo?
Sin duda, un fantasma, dijo Danny, iniciando una transmisión en vivo desde la cámara de su traje. Lo presento. Me estoy adentrando más en las instalaciones. Se deslizó por un laberinto de cajas de envío y líneas de montaje. Las sombras danzaban en las paredes, alargadas y distorsionadas por el parpadeo de las luces de emergencia. De repente, una voz aguda y gorjeante rompió el silencio. Cuidado. Soy el fantasma de la caja. Tengo poder sobre todo lo cuadrado, rectangular y griega. Cartón. Danny se detuvo en seco. Frente a él flotaba un espíritu bajo y corpulento, de piel azul pálido y cabello negro despeinado. Vestía un uniforme de fábrica andrajoso y guantes gruesos, agitando los brazos de una forma que claramente pretendía ser amenazante, pero que dio la impresión de ser un niño disfrazado. El silencio se extendió entre ellos. A lo lejos, una tubería goteaba y un grillo cantaba. Danny los miró fijamente, con el ceño fruncido. Tras él, por el comunicador, oyó la voz apagada de Jazz. ¿Es eso? ¿Esa es la amenaza espectral? ¿Ven esto, chicos? Preguntó Danny con voz temblorosa, no de miedo, sino del esfuerzo titánico que requería no estallar en carcajadas. Fantasma. Es un fantasma de verdad. Gritó Jack con júbilo. Maddie, mira la densidad ectoplásmica. Es magnífica. Artemisa, confirma, dijo Danny, intentando recuperar la compostura. Entidad confirmada, respondió la IA con suavidad. La firma espectral es del 100%. Sin embargo, su nivel de amenaza parece ser, estadísticamente insignificante. Al escuchar las palabras de Artie, Danny no pudo evitar reírse disimuladamente y se tapó la boca con la mano. Al ver la risita de Danny, el rostro del fantasma de la caja se tornó de un azul más oscuro. ¿Te atreves a reírte de mí? ¿Te atreves a ignorar al fantasma de la caja? Te enfrentarás a la ira del cartón corrugado. Extendió las manos hacia adelante. Por todo el almacén, contenedores metálicos y cajas de madera comenzaron a vibrar violentamente. Se elevaron por los aires, girando alrededor del fantasma redondo como un ciclón de chatarra. Con un gruñido teatral, arrojó una pesada caja de metal directamente a Danny. Danny ni siquiera se movió para esquivarlo. Simplemente obligó a su estructura molecular a cambiar, con la intención de que la caja lo atravesara. Pero al chocar contra su pecho, sintió un impacto sólido y estremecedor. ¡Ay! Jadeó Danny al caer hacia atrás, estrellándose contra una pila de palés. Cayó al suelo con fuerza, con la vista nublada. Danny. ¿Qué pasó? Gritó Maddie, con la voz llena de pánico repentino. Danny gimió, frotándose la mandíbula. Sintió como si lo hubiera atropellado un coche. Levantó la vista y vio al fantasma de la caja riendo histéricamente, con sus ojitos brillantes. Ja 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 ja. Con el fantasma de la caja no se juega. Artemis, ¿cómo me ha afectado eso? Siseó Danny, sacudiendo la cabeza para despejarse. Notó que la pantalla de su teléfono estaba destrozada y que uno de sus auriculares se había quedado sin sonido. Escaneando, respondió Artemis. Detecté una oleada concentrada de energía espectral rodeando el objeto al impactar. Parece que la entidad es capaz de cargar materia física con ectoplasma, lo que le permite eludir tu intangibilidad. Danny entrecerró los ojos. Entonces, si él puede cargar sus cajas, yo puedo cargar mis puños. Se elevó en el aire, su cuerpo convertido en una mancha blanca y negra mientras zigzagueaba entre una lluvia de cajas que se acercaban. Se movía con la gracia que le había dado su reciente entrenamiento, sorteando los proyectiles. Al acortar la distancia, sus manos comenzaron a brillar con una vibrante luz verde esmeralda. El fantasma de la caja abrió mucho los ojos. Espera, eso no está en el manual. Danny no le dio oportunidad de consultar las reglas. Disparó un rayo concentrado de energía verde, un rayo fantasma que impactó al fantasma de caja de lleno en el pecho. El impacto hizo que el espíritu redondo saliera volando hacia atrás, atravesando intangiblemente una pared de ladrillos y estrellándose contra el muelle de carga. Danny también atravesó la pared de forma intangible, impulsado por su impulso. Encontró al fantasma de la caja luchando por ascender y descendió como una estrella fugaz. Conectó una ráfaga de golpes, cada uno respaldado por el zumbido de su energía espectral. El fantasma de la caja intentó contraatacar, pero sus movimientos eran torpes y lentos. Danny esquivó un golpe brutal y asestó un uppercut ascendente. El golpe fue tan potente que pareció estirar la cara del fantasma de la caja hacia arriba antes de que se desplomara y cayera al suelo, inconsciente. Un cómico din resonó en el tranquilo aire nocturno.
Danny aterrizó, exhalando profundamente. Miró el muelle vacío y luego hizo una reverencia teatral a un público imaginario. Gracias, gracias. Estaré aquí toda la semana. Qué dramático, jefe, comentó Artemis con sequedad. Ya les he informado a tus padres sobre tu estado y les he enviado tus coordenadas actuales. Gracias, Artie, dijo Danny, sintiendo una sensación de satisfacción. Pero la sensación no duró. Un repentino y violento escalofrío le recorrió el cuerpo. El vapor azulado brotó de su boca en una densa nube, más intensa que cualquier otra que hubiera sentido antes. Artemisa, escanea. Ahora. Antes de que Laia pudiera responder, el suelo bajo sus pies pareció licuarse. Un enorme y viscoso apéndice, grueso como una secuoya y cubierto de ventosas pulsantes, surgió del hormigón. Se enroscó alrededor de la cintura de Danny con una fuerza aplastante, inmovilizándole los brazos a los costados. Otro tentáculo se desplegó, arrebatando al inconsciente fantasma de la caja del suelo como si fuera un juguete abandonado. ¿Qué? El grito de Danny se interrumpió cuando lo tiraron hacia arriba. De entre las sombras del almacén, la criatura se reveló. Era una monstruosidad gigantesca, parecida a un calamar, con un cuerpo tan grande como una casa suburbana. Su piel era de un blanco enfermizo y translúcido, y docenas de ojos verdes, impasibles, se movían inquietos bajo la superficie de su manto. Al elevarse en el aire, desafiando la gravedad, desencajó unas fauces con forma de pico, llenas de hileras de dientes dentados y translúcidos. Un hedor nauseabundo a podredumbre y a profundidades ancestrales llenó el aire. Danny miró fijamente las docenas de ojos inquietos, con la respiración entrecortada. La magnitud de poder de la criatura hacía que el fantasma de la caja pareciera un juguete. Bueno, murmuró Danny, con la voz apagada por la incredulidad. Fóllame de lado. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. De los cartones a los calamares, 2. El interior del GAF, vehículo de asalto Gentón, era una cacofonía de sirenas, luces rojas intermitentes y olor a ozono. Dentro, el aire estaba cargado de una tensión que nada tenía que ver con el motor experimental del vehículo. Las manos de Maddie Fenton aferraron el borde de la consola con tanta fuerza que el metal empezó a crujir. Danny. Danny, respóndeme. Gritó por el comunicador, con la voz quebrada por un extraño y agudo tono de pánico. La única respuesta fue un grito cargado de estática que se cortó de golpe, seguido por la frenética voz sintetizada de Artemis. El jefe ha caído. Lo ha interceptado una entidad espectral de alto nivel. Es una especie de calamar fantasma. La voz de Artie era un borrón de datos y angustia. La situación es crítica. Ese fue el punto de quiebre. Maddie no esperó a que Jack sugiriera un plan ni a que Jack revisara las lecturas. Su instinto maternal explotó cuando sus ojos brillaron con una luz verde fija e inquietante al abandonar su asiento. Jack, toma el volante. Mantén el GAF en movimiento. Ordenó, mientras su figura empezaba a parpadear como un neón defectuoso. Maddie, espera. Necesitamos una estrategia táctica. Gritó Jack, intentando alcanzarla, pero su mano la atravesó por el hombro. Es mi hijo, Jack. Exclamó Maddie, con un eco fantasmal en su voz. Sin decir nada más, se elevó, atravesando el techo reforzado del GAF como si fuera humo, y se elevó hacia el cielo. Jack no dudó ni un segundo. Vio a su madre desaparecer por el techo y sintió un calor abrasador que le subía al pecho. Era su hermano. El chico que todavía olvidaba lavar la ropa y tenía tendencia a meterse en líos. No iba a quedarse. Lo siento, papá. Ponte al día cuando puedas. Gritó Jazz. Cerró los ojos y, de repente, todo su cuerpo se vio envuelto en un torrente de fuego verde neón. El calor era intenso, pero no la quemó, sino que la alimentó. Volviéndose intangible, siguió la trayectoria de su madre, dejando un rastro de brillantes brasas esmeralda a su paso. Solo en la cabina, Jack Fenton soltó una sarta de maldiciones que habrían sonrojado a cualquier marinero. Concéntrate, Jack. Concéntrate. Gruñó para sí mismo. Sus ojos se tornaron verde neón por un momento antes de calmarse. Metió la marcha a fondo y pisó a fondo el acelerador. Solo yo y la camioneta. Y un montón de armas. Aguanten, chicos, que viene papá. De vuelta en los muelles, Danny vivía una pesadilla. El calamar fantasma era una masa de carne ondulante y translúcida, cuya piel relucía con un brillo aceitoso e iridiscente que dolía a la vista. Un zumbido bajo y vibrante emanaba de la criatura, un sonido tan profundo que le hacía rechinar los dientes a Danny y le nublaba la vista.
Uno de sus enormes tentáculos, grueso como una secuoya y cubierto de ventosas brillantes y pulsantes, se cerraba firmemente alrededor de su torso. Cada vez que Danny intentaba atravesarlo, una descarga de energía estática lo recorría, fijando su estructura molecular en su lugar. Artemisa, necesito opciones. Rápido. Jadeó Danny, sin aliento. La criatura emite un campo espectral de amortiguación de alta frecuencia, jefe, informó Artemis, con la voz resonando en su oído. Interfiere con tu intangibilidad y provoca fluctuaciones de energía masivas. Es un amortiguador de clase sobrenatural. Genial, apretó Danny los dientes, sintiendo que la criatura lo acercaba a sus fauces abiertas y afiladas. Supongo que lo haremos a la mala. No podía desvanecerse ni volar, pero aún podía luchar. Danny cerró los ojos y se concentró. El fuego que sintió durante el entrenamiento, el que se asentaba en el centro de su pecho. No intentó disparar un rayo. En cambio, dejó que la energía se acumulara hasta que sintió que se le iba a desprender la piel. Ectoexplosión. Un destello cegador de luz verde surgió de su cuerpo en una onda expansiva de 360 grados. La explosión de energía pura obligó al tentáculo a retroceder, y las ventosas se desprendieron del traje de Danny con un sonido húmedo y repugnante. Danny no perdió un segundo. Se elevó, describiendo espirales en el aire para distanciarse del monstruo. No podía creer que realmente funcionara, al menos en su primer intento. Por desgracia, no podía celebrarlo ahora. El calamar emitió un rugido psíquico, un sonido que no llegó a los oídos, y se dirigió directo al cerebro y atacó con 4 tentáculos a la vez. Danny se zambulló y se retorció, sintiendo el viento de los enormes apéndices al estrellarse contra las paredes de la fábrica cercana. El ladrillo y el cemento se convirtieron en polvo al instante. Yo soy el fantasma de la caja. Y, estoy un poco abrumado. La voz provenía de otro tentáculo. Danny miró y vio al fantasma de la caja, aún atrapado en un agarre mortal. El fantasma redondo aparentemente había estado inconsciente hasta que la ectoexplosión lo despertó. Ahora, agitaba los brazos, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Sálvame, por favor. Prometo usar solo cartón reciclable de ahora en adelante. Gritó. Danny no pudo evitar suspirar. Incluso en medio de una batalla de vida o muerte, el fantasma de la caja lograba ser molesto. Artie, ¿podemos concentrarnos primero en el calamar? Muy recomendable, jefe. Está cargando otro ataque, advirtió Artemis. Danny voló hacia la cabeza de la criatura, apuntando al grupo de ojos cambiantes y multifacéticos que salpicaban su frente. Disparó una rápida secuencia de rayos fantasmales. Los rayos verdes salpicaron la piel del monstruo como agua contra el cristal. No le causó mucho daño, pero sin duda lo irritó. El monstruo cambió su enfoque. Sus ojos siguieron a Danny con una precisión aterradora. Abrió las fauces de par en par, pero en lugar de un rugido, escupió una masa viscosa y brillante. Danny se inclinó, esquivando por poco el proyectil. Este impactó contra un contenedor cercano y al instante empezó a sisear, disolviendo el pesado acero como si fuera papel de seda mojado. ¿Ácido? ¿En serio?, gritó Danny, ladeándose bruscamente a la izquierda. Eso está fuera de lugar. ¿Qué pasó con la mordida tradicional? Necesitaba un golpe más fuerte. Recorrió con la mirada los muelles y su vista se posó en un enorme camión cisterna de combustible estacionado cerca del borde del almacén. Era una maniobra arriesgada. Imprudente, peligrosa, y justo el tipo de cosas que su padre haría. Danny se zambulló, rozando el pavimento con sus botas. Tras él, el monstruo calamar descendió, sus tentáculos desgarrando el hormigón del muelle como si fuera papel mojado. Danny se agarró a la parte trasera del petrolero. Sus manos brillaban de un verde intenso mientras se apoyaba en los pies. Con un gruñido de esfuerzo que tensó todos los músculos de su cuerpo fantasmal, hizo girar el enorme vehículo. Hola, calamares. La cena está servida. Mientras el monstruo se abalanzaba, con la boca abierta para asestar el golpe mortal, Danny levantó el camión cisterna con todas sus fuerzas. El vehículo se elevó por los aires, y el monstruo, impulsado por el hambre o quizás por pura estupidez, lo atrapó en el aire con sus tentáculos. Danny no esperó. Apuntó con ambas manos al camión cisterna y vertió hasta la última gota de su ectoenergía en una sola ráfaga concentrada. El mundo se volvió blanco. La explosión resultante sacudió todo el distrito industrial. Una columna de fuego y ectoplasma verde se elevó hacia el cielo oscuro, iluminando el puerto a kilómetros de distancia.
La fuerza de la explosión hizo que Danny diera vueltas por el aire como un muñeco de trapo, estrellándose finalmente en las frías y aceitosas aguas del puerto. Emergió a la superficie momentos después, jadeando. Su traje estaba chamuscado, su cabello era un desastre y sus reservas de energía emitían un rojo constante y ominoso. Se arrastró hasta el muelle, mirando hacia los restos. El petrolero había desaparecido, y el calamar gigante se tambaleaba, con la piel carbonizada y varios ojos nublados por el hollín y la ceniza. Arriba, una pequeña figura caía del cielo. El fantasma de la caja, tras ser despedido de la criatura por la explosión, gritaba a todo pulmón, olvidándose por completo, presa del pánico, de que podía volar. Me caigo. Me caigo sin espuma protectora. Danny gimió, se levantó con piernas temblorosas y agarró al fantasma con una pose perfecta. El fantasma dejó de gritar y miró a Danny con ojos de cachorrito muy abiertos. Tú me salvaste. Eres mi héroe, señor. Mi rey de cartón. Danny hizo una mueca. No lo hagas raro. Soltó la caja, y el fantasma cayó directamente al agua a través del muelle debido a su intangibilidad. Danny respiró hondo, intentando calmar sus manos temblorosas. Estaba exhausto. Solo quería irse a casa y dormir una semana. Pero su sentido fantasmal se activó de nuevo. Una bruma azul, gélida y aguda, salió de sus labios. El monstruo no estaba muerto. Empezó a latir con una luz enfermiza, y la piel carbonizada se desprendió para revelar tejido fresco y húmedo debajo. Se estaba regenerando y parecía aún más furioso que antes. Danny intentó invocar un rayo fantasma, pero sus manos solo parpadearon. El desgaste de la explosión había sido excesivo. Con un destello de luz blanca, recuperó su forma humana, de pie, con vaqueros y camiseta, frente a un horror sobrenatural de 9 metros de altura. Oh, vamos, susurró Danny, retrocediendo mientras el calamar levantaba un enorme tentáculo para aplastarlo. Justo cuando el tentáculo comenzaba a descender, dos enormes manos verdes, cada una del tamaño de un coche, aparecieron de la nada. Se estrellaron contra la cabeza del monstruo con la fuerza de un tren de carga. Aléjate de mi hijo. Las dos manos comenzaron a golpear a la criatura, un rítmico golpe sordo que resonó por los muelles. Danny levantó la vista y vio a Maddie Fenton descendiendo del cielo, con los ojos brillando de furia maternal. Aterrizó frente a Danny y de inmediato lo abrazó con tanta fuerza que le crujieron las costillas. Danny. ¡Ay, gracias a Dios que estás bien! Gritó. Entonces, de repente, se apartó y le dio una bofetada. ¡Ay! Mamá. No me digas ay, mamá. Saliste sola. Casi te matan. La reprendió, con las manos ya brillantes mientras se preparaba para terminar el calamar. El monstruo, sin embargo, se regeneró e intentó abalanzarse sobre ellos. Pero antes de que pudiera moverse un centímetro, una ola de fuego verde neón lo envolvió. La criatura emitió un agudo gemido de agonía cuando el fuego comenzó a quemar su esencia espectral. En lo alto, Jazz Fenton flotaba, irradiando calor. No detuvo el ataque hasta que el monstruo no fue más que un cuerpo carbonizado y sollozante en el muelle. Voló hacia abajo, aterrizó junto a ellos y abrazó a Danny de inmediato. Estaba tan preocupada. Susurró. Luego se apartó y le dio una bofetada en la mejilla, que ya le dolía. Oye. Mamá ya se comió ese helado. Se quejó Danny, frotándose la cara. Oh, dijo Jazz, su expresión se suavizó por una fracción de segundo. En ese caso, le dio una bofetada al otro lado. Maddie asintió con aprobación. Buen punto, Jazz. Luego se dio una palmada en el lado que aún no había tocado. Danny se quedó allí, atónito, con las mejillas ardiendo en un patrón perfectamente simétrico. ¿Es esto el enlace familiar Fenton del que tanto he oído hablar? Las dos mujeres se miraron y estallaron en carcajadas, rompiendo la tensión por fin. Lo abrazaron a tres bandas, ignorando que el calamar fantasma intentaba recomponerse lentamente por última vez. De repente, el rugido de un motor pesado ahogó todo lo demás. El vehículo de combate avanzó lentamente por la esquina del almacén, con los neumáticos chirriando contra el pavimento. Jack Fenton ni siquiera redujo la velocidad. ¡Fuera del camino! Gritó por el altavoz. El GAF se estrelló contra el calamar fantasma a 100 km por hora, y el parachoques reforzado convirtió los restos del monstruo en una pasta verde brillante. Jack saltó del asiento del conductor, armado con una bazuca Fenton y con sus gafas de combate. Muy bien, fantasmas. ¿Quién quiere un poco? Se detuvo, mirando los restos carbonizados de los muelles, a su esposa e hijos abrazándose, y la mancha de ectoplasma en su parachoques delantero.
Me perdí la fiesta. El trío formado por madre, hija e hijo se quedó mirándolo fijamente durante unos segundos antes de empezar a reír a carcajadas. Sí, papá, dijo Danny, secándose una lágrima. Te perdiste los calamares. Pero no te preocupes, creo que te ahorramos parte del desastre. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Sombras y supervisiones. El distrito industrial era un esqueleto de lo que fue, un paisaje irregular de varillas retorcidas y hormigón desmoronado donde antes se alzaban los muelles. En medio de los escombros, la familia Fenton permanecía unida. El silencio posterior solo se rompía con el rítmico chapoteo del agua del puerto y su propia risa repentina e histérica. Jack Fenton se detuvo un segundo para rascarse la cabeza, con una expresión de genuina confusión en el rostro mientras asimilaba la absoluta absurdidad de los últimos 10 minutos, antes de rendirse y echarse a reír también. A su lado, Maddie se limpió una mancha verde brillante de la cara. Sus hombros temblaban con una mezcla de alivio y alegría cargada de adrenalina. El calamar fantasma ya no representaba una amenaza. Bajo el peso aplastante del vehículo de asalto Fenton, Bug, la entidad había quedado reducida a una masa de ectoplasma verde neón. Se extendía sobre el asfalto agrietado, evaporándose lentamente en una fina niebla maloliente que brillaba bajo la luz de la luna. Creo, jadeó Jazz, apoyándose contra el costado del GAF, que definitivamente exageramos con la parte de asalto del vehículo. A medida que la risa se iba apagando en suspiros cansados, el aire se enfrió de repente. Una voz familiar y pomposa resonó desde las sombras de un contenedor cercano. Cuidado. Soy el fantasma de la caja. He venido a reclamar sus almas y envolverlas en cartón corrugado. El espectro apareció flotando, agitando los brazos con un gesto teatral que podría haber resultado intimidante de no haber estado en medio de una zona de guerra. Toda la familia se giró al unísono, con expresiones que pasaron de la diversión a una indignación profunda. ¿En serio?, gimió Danny, con los hombros hundidos. ¿Ahora mismo? La bravuconería del fantasma de la caja flaqueó. Miró las ruinas humeantes, los restos evaporados de un fantasma mucho más grande, y luego a los 4 Fentons bien armados que parecían estar a punto de estallar. Soltó una tos leve y torpe, dejando caer las manos a los costados. Veo que estás ocupado. Quizás vuelva en un momento más oportuno para tus necesidades de embalaje. Empezó a retroceder, girando para alejarse a toda velocidad, solo para estrellarse de cara contra una barrera invisible con un golpe sordo. No tan rápido, dijo Maddie, bajando la voz a un tono clínico y profesional. Se quedó de pie con la mano en alto, la palma vibrando de energía. Había proyectado un muro ectoplásmico justo en su camino. Realmente estaba cogiendo el truco. Maddie manipuló rápidamente el campo, literalmente encajonando al fantasma de la caja en un cubo brillante de energía reforzada. Hablando de ironía, murmuró Danny, viendo al fantasma golpear sus puños contra las paredes de su nueva y literal caja. Necesitamos respuestas sobre ese calamar, dijo Jack, con una expresión inusualmente seria al mirar al prisionero. ¿Y qué mejor manera de conseguirlas que preguntándole a un lugareño? El momento de triunfo duró poco. Una voz femenina y nítida resonó en el oído de Danny a través del comunicador. Jefe, tiene que moverse, resonó la voz de Artemis, aguda y urgente. Las autoridades locales han sido alertadas de la explosión. Estoy rastreando un helicóptero policial y varias unidades terrestres. Estarán a su disposición en minutos. La familia no lo dudó. Subieron a toda prisa al vehículo, y las pesadas puertas se cerraron de golpe tras ellos. Jack se subió al asiento del conductor y aceleró el motor, pero a medida que las sirenas se hacían más fuertes en la distancia, la cruda realidad se apoderó de ellos. Jack, por Dios. Estamos literalmente en un tanque, señaló Maddie, mirando los monitores traseros. ¿Cómo vamos a esconder esto mientras escapamos? Seremos un blanco móvil. Danny miró las pesadas paredes metálicas del vehículo, mientras su mente repasaba todo tipo de posibilidades. De repente, una idea brilló en su cabeza. Papá, sigue conduciendo, ordenó Danny con voz tensa. Los fantasmas pueden volver intangibles los objetos. Nosotros también somos parte fantasmas. Si lo intentamos, quizá podamos hacerlo con todo el vehículo. Danny, eso es una cantidad enorme de masa, advirtió Jazz, mirando el rostro pálido de su hermano. Tenemos que intentarlo, dijo Danny. Con sus últimas fuerzas, se transformó, y los anillos blancos de luz lo envolvieron. Apoyó las manos en el marco interior del vehículo. Mamá, aguanta el fantasma. Papá, sigue conduciendo y ten fe en nosotros.
Jazz, concéntrate conmigo. Imagina las moléculas, deslizándose entre todo. Jazz también se levantó y se transformó. Con Danny, ella también se concentró. Mientras Jack pisaba el acelerador, el vehículo comenzó a vibrar. La fuerte vibración del motor se convirtió en un zumbido fantasmal. De repente, el mundo exterior se volvió borroso. No giraron hacia la carretera principal. Jack atravesó directamente el costado de un almacén. No hubo choque, solo una sensación fría y hormigueante al atravesar ladrillos y acero macizos, como si fuera humo. Surcaron el aire y se deslizaron entre otros coches en una ráfaga silenciosa y espectral. En cuestión de minutos, las sirenas eran un recuerdo lejano, y la imagen familiar de Fenton Works apareció a través del parabrisas. Cuando el GAF finalmente se solidificó en la seguridad del garaje, Danny y Jazz recuperaron su forma humana y se desplomaron en sus asientos. Danny jadeaba como si hubiera corrido una maratón con un piano a cuestas. Ambos estaban empapados en sudor por el esfuerzo mental, pero todos lucían sonrisas triunfantes idénticas. ¡Maldita sea! ¡Qué posibilidades!, exclamó Jack, dándole una palmada al volante. Nunca más me quedaré atascado en un atasco. Imagínate el tiempo de viaje, Maddie. Primero centrémonos en la parte de no ser arrestado, Jack, respondió Maddie, aunque también estaba sonriendo. Con la ayuda de Artemis, actuaron con rapidez. La IA trabajaba en segundo plano, depurando las grabaciones de las cámaras de tráfico y borrando las huellas digitales. Una vez que el bug estuvo oculto y la casa asegurada, la tensión finalmente comenzó a disiparse. Danny se apoyó en la encimera de la cocina. La cabeza le palpitaba con un dolor sordo por el cansancio. Maddie inmediatamente empezó a guiar al fantasma de la caja hacia un rincón. Quería relajarse un poco. Mamá, papá, Jazz, empezó Danny en voz baja. Bajó la vista, el peso de los riesgos de la noche lo abrumaba. Lo siento. Por ser imprudente. Me puse en peligro y casi los atrapan. Solo, intentaba ayudar. Levantó la vista, esperando un sermón o una reprimenda. Pero no puedo parar, añadió con firmeza. No dejaré de hacer este trabajo. Maddie, Jack y Jazz intercambiaron una larga mirada en silencio. Simultáneamente, soltaron un profundo suspiro, pero para sorpresa de Danny, todos asintieron. Sabemos que no lo harás, Danny, dijo Maddie, acercándose a su hombro. Por eso hemos decidido que puedes continuar. Eres un héroe y la ciudad te necesita. Danny se quedó boquiabierto. Espera, ¿en serio? Pero hay una trampa, añadió Jack, reemplazando su habitual algarabía por la protección de un padre. Solo bajo nuestra supervisión. Se acabaron las misiones en solitario sin registro. Si te metes en algo que no puedes controlar, nos llamas. Punto. Danny ni lo dudó. Dio un paso adelante y los abrazó a todos con fuerza. El alivio lo invadió como una ola. Puedo vivir con eso. Gracias. Les dio las buenas noches y subió tambaleándose las escaleras hacia su habitación, desesperado por dormir sin sueños. Abajo, el ambiente cambió. Las cálidas sonrisas paternales de Jack y Maddie se desvanecieron en cuanto la puerta se cerró. Dirigieron su atención al invitado no invitado que seguía atrapado en la ectocaja. Bueno, dijo Jack, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro mientras crujía los nudillos. ¿Era el señor fantasma de la caja? Tenemos algunas preguntas sobre tu amigo en los muelles. El fantasma de la caja tragó saliva, y su piel azul intenso palideció al observar a los dos científicos obsesionados con los fantasmas. Jazz puso los ojos en blanco ante la imagen y se dirigió a su habitación, dejando a sus padres con su trabajo. Horas después, los muelles ya no estaban en silencio. Eran un hervidero de actividad, repletos de policías locales y equipos forenses. Una cinta amarilla acordonaba el cráter donde había explotado el petrolero. El olor a gasolina quemada y a algo metálico flotaba en el aire. Los agentes locales estaban ocupados catalogando los escombros cuando 3 todoterrenos negros de alto rendimiento entraron en escena con un chirrido simultáneo de neumáticos. Varios hombres con trajes negros a medida descendieron, gritando con su sola presencia servicio secreto o algo mucho más clasificado. Liderando el grupo estaba un hombre de unos 6 pies de altura y complexión atlética. Su cabello castaño estaba bien peinado, aunque sus entradas y sus tranquilos ojos azules le daban un aire de cansancio y experiencia. Señor, esta es una zona restringida. Gritó un oficial, adelantándose para interceptarlos. Sin detenerse, el líder metió la mano en su chaqueta y sacó una placa. Agente Coulson, Departamento de Seguridad Nacional, dijo con voz firme y educada. Nos encargaremos de la jurisdicción a partir de ahora.
Mi equipo se encargará del perímetro y de la recolección de pruebas. El oficial miró la placa y luego al grupo de agentes de traje negro que había detrás de Coulson. A regañadientes, puso los ojos en blanco, murmuró algo en voz baja y les indicó a sus hombres que retrocedieran. Mientras los agentes empezaban a desplegar escáneres avanzados por las ruinas, el auricular de Coulson sonó. Lo tocó, con una expresión aún más formal. Sí, señor, dijo Coulson, y su tono sugería que estaba hablando con alguien de importante autoridad. Informe, agente Coulson, respondió una voz ronca y autoritaria del otro lado. A kilómetros de distancia, en un centro de mando con poca luz, el director Nicholas Joseph Fury permanecía de pie con los brazos cruzados. El parche en el ojo y su largo abrigo de cuero negro lo convertían en una sombra entre las sombras. A su lado estaba Maria Hill, con expresión tan estoica como siempre, mientras monitoreaba una serie de transmisiones de datos. La policía local cree que fue la explosión de un camión cisterna, informó Coulson por los altavoces. Pero nuestros sensores detectan algo más. El residuo no es químico, eso seguro. Observe más de cerca, agente, ordenó Fury. Estaba agitado, y con razón. La división científica de Shield había detectado un pico masivo de energía extraña en ese preciso lugar, una señal energética que no coincidía con ninguna de sus bases de datos conocidas. Fury terminó la llamada y se volvió hacia Hill. ¿Alguna noticia de Afganistán? Seguimos intentando localizar a Tony Stark, directora, respondió Hill con voz tensa. Los patrones de búsqueda se están ampliando, pero el terreno es difícil. Localícenlo, dijo Fury, bajando la voz una octava. Los medios aún no se han enterado de su desaparición, pero no podemos ocultar esa información para siempre. Si el Consejo descubre que hemos perdido a nuestro principal contratista de armas antes de que lo hagamos, me servirán la cabeza en bandeja. Volvió a mirar la pantalla que mostraba el muelle. Entre multimillonarios desaparecidos y picos de energía no identificados, el mundo se estaba volviendo mucho más complicado. Y a Fury no le gustaba nada. Comentario. 11 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Articulaciones rígidas y secretos tormentosos. 13 de febrero de 2009. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la casa de los Fenton, pero para Danby, no le ofreció mucho consuelo. Despertó con un gemido gutural que parecía vibrar hasta la médula. Al moverse bajo las sábanas, todo su cuerpo protestó. Estaba rígido, sentía los músculos como hierro oxidado y un entumecimiento persistente por las hazañas de la noche anterior se aferraba a sus extremidades. Se quedó allí tendido un momento, mirando al techo y catalogando mentalmente cada dolor antes de incorporarse. Tras una serie de estiramientos lentos y agonizantes y un poco de calistenia ligera para reactivar la circulación, Danby logró tomar una ducha caliente. El vapor le ayudó, pero la fatiga seguía siendo una pesada capa. Finalmente bajó las escaleras, con el aroma del desayuno como un leve faro. Al entrar en la cocina, encontró la mesa ya puesta. Había platos repletos de comida y el café estaba caliente, pero la casa estaba inusualmente silenciosa. No había rastro del habitual caos paternal. La única ocupante era Jazz, sentada en su silla, con un tenedor en una mano y un grueso libro de texto en la otra. Danby dejó escapar un largo y cansado suspiro al acercarse. Se inclinó, ofreciéndole un saludo silencioso y un ligero abrazo fraternal. Jazz tarareó en respuesta, sin levantar la vista de la página, pero reconociendo su presencia con una pequeña sonrisa de complicidad. A ver si lo adivino, dijo Danby, con la voz aún áspera por el sueño, mientras se servía el desayuno. ¿Mamá y papá siguen encerrados en el laboratorio? ¿Siguen jugando a ser científicos locos con el fantasma de la caja? Jazz finalmente levantó la vista, con los ojos en blanco, como si compartiera su exasperación. No han venido ni una vez a tomar el aire, dijo con voz alegre, aunque su tono denotaba más preocupación que molestia. Danby volvió a suspirar y metió la mano en el bolsillo, sacando su teléfono. Hizo una mueca al ver la pantalla. Una telaraña de grietas la oscurecía, un recuerdo de la actividad de la noche anterior. A pesar de los daños, logró navegar por el menú y llamar a su madre. El teléfono sonó varias veces, y el silencio al otro lado se prolongó lo suficiente como para que Danby se preguntara si la señal habría llegado al laboratorio. Finalmente, la voz de Maddie resonó por el altavoz, entrecortada y distraída. Hola, mamá, dijo Danby, apoyándose en el mostrador. Me apunto. ¿En serio han estado tú y papá experimentando con esa caja fantasma toda la noche? Hubo una pausa significativa. Ay, Danby. Buenos días, cariño, respondió Maddie, con una voz ligeramente exagerada de alegría forzada.
¿Experimentos? Bueno, no diría toda la noche, no en el sentido tradicional. Danny entrecerró los ojos. Mamá, dijo lentamente, ¿qué le hicieron exactamente tú y papá anoche? El silencio que siguió fue denso. Casi podía oír a Marie buscando una forma de ocultar la verdad. Tras un momento, dejó escapar un largo suspiro de derrota por el auricular. Danny no esperó a que encontrara las palabras. Voy al laboratorio, afirmó con firmeza. Danny, espera, no es. Él colgó la llamada antes de que ella pudiera terminar, guardando el teléfono roto en su bolsillo. Al girarse hacia la puerta, Jazz ya se había puesto de pie, dejando el libro a un lado. Yo también voy, dijo ella, sin que su expresión dejara lugar a discusión. Como sus vehículos habituales solían estar modificados hasta el punto de resultar poco fiables para el transporte público, los hermanos optaron por un taxi. Mientras el coche sorteaba el tráfico matutino, Danny miró por la ventana y la fecha en una valla publicitaria le llamó la atención. Bueno, Jazz empezó, intentando animar el ambiente. Mañana es San Valentín. ¿Tienes algún plan importante? Jazz se recostó en el asiento, negando con la cabeza. No. Solo yo, mis trabajos de investigación y quizás un café con leche bien grande. ¿Y tú? En realidad, estoy en una cita con Sam, respondió Danny, con una pequeña y genuina sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Jazz parpadeó, y su mente se detuvo un momento. Luego, una lenta y delicada sonrisa se dibujó en su rostro. ¿En serio? Sí, dijo Danny, sintiéndose un poco avergonzado. Jazz no solo sonrió. Chilló, un sonido tan agudo que el taxista miró nervioso por el retrovisor. Abrazó a Danny, casi aplastándolo contra la puerta. Dios mío. Mi hermanito va a tener una cita de verdad. Danny, aturdido por la intensidad de su reacción, intentó apartarla con suavidad. Bueno, ¿quién eres? ¿Y qué has hecho con mi verdadera hermana, tan reservada emocionalmente? Jazz le dio un codazo juguetón. Que no haya tenido una relación seria todavía no significa que sea una especie de robot, Danny. Ya he pensado en estas cosas antes. Danny arqueó una ceja y su sonrisa se ensanchó. ¿En serio? ¿La gran Jasmine Fenton alguna vez se ha enamorado de alguien? ¿De una persona real, no de un caso de estudio? La reacción fue instantánea. Jazz se puso rígida, su rostro enrojeció de un rojo intenso e inconfundible mientras estallaba en una tos nerviosa. Eso es historia antigua, logró decir, evitando su mirada. Sintiendo que por fin había encontrado una grieta en su armadura, Danny le devolvió el empujón. Vamos. Estamos en un taxi, tenemos tiempo. Déjalo salir. ¿Quién fue el afortunado? Jazz suspiró, mirando por la ventana como si los recuerdos se reprodujeran en las tiendas que pasaban. Bien. Cuando estaba en el instituto, había un chico, empezó. Rubio, en forma, tenía un encanto especial, ¿sabes? Pero también era increíblemente arrogante. Un auténtico reto. Danny sonrió, con los ojos brillantes de picardía. Vaya. No tenía ni idea de que a mi hermana le gustaban los chicos malos. Fue recompensado con un codazo en las costillas que lo hizo resoplar de auténtico dolor. Bien, bien. Merky. Jadeó. Solo dime el nombre de afortunado. Honey, dijo Jazz suavemente. Danny la miró con una expresión impasible. ¿Honey? ¿Eso es todo? Hay millones de Honeys en el mundo, Jazz. Dame tu nombre completo. Jazz respiró hondo y su voz se tranquilizó. Se llamaba Honey Storm. Danny se quedó en silencio, el nombre resonando en su cabeza. Le resultaba familiar, como una palabra en la punta de la lengua. Storm, ¿por qué suena como si debiera saberlo? ¿Es pariente de alguien famoso? Es el hermano menor de Susan Storm, explicó Jazz. Las piezas encajaron al instante. Espera, ¿Susan Storm? Exclamó Danny. ¿La Susan Storm? La he visto en las noticias. Es una auténtica genio de la biología y la genética, ¿verdad? Es ella, confirmó Jazz. He oído que ahora mismo trabaja con Reed Richards, añadió Danny, repasando a toda velocidad los blogs de tecnología que había leído. Richards es un peso pesado. Básicamente, el mayor rival de Tony Stark en la comunidad científica. Rayos. Hizo una pausa, con un pensamiento diferente cruzando por su mente. Y ahora que lo pienso, Susan Storm está buenísima. Una bomba. No puedo creer que haya perdido la oportunidad de tener un parentesco, aunque sea tangencial, con esa familia. La atmósfera en el taxi cambió al instante. Danny sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con sus poderes fantasmales.
Se giró y vio a Jazz mirándolo con una intensidad que podría derretir plomo. Lo siento, tartamudeó Danny, y su bravuconería se desvaneció. El resplandor no se desvaneció. En serio, lo siento. Me disculpo profundamente. Dije algo incorrecto, añadió, levantando las manos en señal de rendición. Jazz dejó escapar un largo suspiro de frustración y se pellizcó el puente de la nariz. A veces mi hermano es un maricón, murmuró. Danny se aclaró la garganta, desesperado por cambiar de tema. Entonces, ¿dónde está ese tal Johnny ahora? ¿Sigue en la foto? Jazz se encogió de hombros, y su expresión se suavizó con una mezcla de lástima e indiferencia. Lo último que supe es que se fue. Después de eso, le perdí la pista. Comentó Danny, preguntándose brevemente qué había pasado con el chico que había logrado captar la atención de su hermana. Unos minutos después, le indicaron al conductor que se detuviera. Tras pagar, salieron a una zona anodina de la ciudad. Danny echó un vistazo cauteloso a su alrededor, buscando cualquier rastro o mirada indiscreta, antes de guiar a Jazz hacia la misma entrada abandonada del metro. Esta era ahora su nueva base de operaciones. Tras la destrucción de su laboratorio anterior, trasladaron su equipo aquí. Era considerablemente más grande que el antiguo espacio, lo que proporcionaba el espacio tan necesario para su creciente colección de tecnología y unidades de contención espectral. Para mantenerlo seguro, Danny había instalado un dispositivo de camuflaje de alta tecnología que ocultaba la entrada tanto de la vigilancia mundana como de la electrónica. Al entrar, el zumbido de la maquinaria llenó el aire. Artemis los recibió con el mismo tono descarado de siempre. En lo profundo de las instalaciones, encontraron a Jack y Maddie. La vista era alarmante. Ambos padres parecían haber estado en una zona de guerra, o al menos en un fin de semana largo y con mucha cafeína. Tenían los ojos inyectados en sangre y pesados por el agotamiento. Al ver a Danny y Jazz, no los saludaron con su habitual entusiasmo. Simplemente suspiraron de una forma que denotaba una profunda fatiga física y mental. La mirada de Danny se desvió al centro de la habitación, donde se encontraba el fantasma de la caja. La entidad parecía absolutamente patética. Normalmente un incordio bocazas obsesionado con el cartón, ahora estaba desplomado, su forma espectral parpadeando débilmente. Danny miró a sus padres con expresión endurecida. ¿En serio, chicos? Preguntó, señalando al fantasma. Jack y Maddie realmente parecían avergonzados, rascándose la cabeza y arrastrando los pies como niños sorprendidos rompiendo un jarrón. Lo sentimos, Danny, dijo Maddie en voz baja. Es que, no pudimos evitarlo. Es un fantasma. Añadió Jack, con la voz ligeramente quebrada. Una entidad espectral. Nos hemos pasado la vida siendo ridiculizados por creer en esto. Tener uno aquí, simplemente teníamos que saberlo. Jazz dio un paso al frente, con la voz cargada de compasión, pero firme en su resolución. Entendemos por qué estás emocionado. De verdad. Pero eso no justifica esto. Aunque sea un fantasma, una vez fue una persona. Tratarlo así es poco ético, lo mires por donde lo mires. Jack y Maddie asintieron solemnemente. El cansancio finalmente les pasó factura. Tienes razón, Jazz. Nos disculpamos, dijo Maddie. Danny se acercó a la unidad de contención. Echó un vistazo al portal fentón cerrado cercano y luego se dirigió a la interfaz del laboratorio. Artemis, ¿cómo enviamos a este tipo de vuelta por el portal sin abrir una brecha de contención a gran escala? Artemis proporcionó la secuencia necesaria. Danny siguió las instrucciones. El portal cobró vida con un zumbido, un remolino de luz verde neón iluminó el laboratorio. Con una última mirada resignada, Danny inició la liberación, y el fantasma de la caja fue absorbido bruscamente de vuelta a la zona fantasma. Mientras Danny se preparaba para irse, algo en un banco de trabajo cercano le llamó la atención. Tomó un dispositivo elegante y cilíndrico que no había visto antes. ¿Qué es esto? Eso, dijo Jack, y una chispa de orgullo regresó a sus ojos cansados, es el termo Fenton Ghost. ¿Un termo? Preguntó Danny, dándole vueltas en sus manos. Está diseñado específicamente para contener y transportar entidades espectrales, explicó Jack. Danny sintió una oleada de interés genuino. ¿De verdad funciona? Claro que funciona. Respondió Jack. Pero hay una trampa. Primero hay que incapacitar o debilitar al fantasma. Si se mueve demasiado, el rayo de captura no podrá fijarlo. Danny asintió y guardó el dispositivo en su bolso. Era justo la herramienta que necesitaban para el campo. Bueno, nos vamos, dijo Danny, señalando a Jazz.
Intenta dormir un poco, ¿vale? Se giraron para irse, pero Jack y Maddie se lanzaron repentinamente hacia adelante, olvidando por un momento su cansancio mientras bloqueaban la salida. Espera. No puedes irte todavía, dijo Maddie, con una voz ahora aguda y con una intensidad diferente. Encontramos algo durante las exploraciones. Algo que necesitas ver. Es una emergencia. Dandy y Jack se detuvieron en seco. Miraron a sus padres y luego se miraron entre sí. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. Planes futuros. El laboratorio era una catedral de tubos de neón, maquinaria zumbante y el penetrante olor a ozono de inventos a medio terminar. Normalmente, el caos era reconfortante, pero hoy, el silencio era denso, cayendo sobre Danny y Jack como una niebla espesa y húmeda. Jack y Maddie no estaban manipulando el termofentón ni recalibrando un espectrómetro. Estaban sentados uno junto al otro en la consola principal, con los rostros iluminados por el inquietante brillo azul de las pantallas digitales. Se les veía extrañamente quietos. Terminamos el interrogatorio con el fantasma de la caja, comenzó Maddie, con la voz desprovista de su habitual entusiasmo por cazar fantasmas. Sonaba hueca, cansada. Danny habló de brechas en la zona fantasma. No solo pequeñas fracturas, sino múltiples y enormes desgarros interdimensionales. Danny sintió un nudo en el estómago. Apenas había empezado como héroe, pero lágrimas interdimensionales sonaba como si alguien hubiera pateado a un tipo de nivel 1 y lo hubiera llevado a la sala de un jefe de nivel 100. ¿Brechas? ¿Dónde? ¿Están localizadas? Preguntó Danny. A nuestro mundo, Danny, respondió Jack con expresión sombría. El hombre que gritaba sobre carne de fantasma y dulce de azúcar se había ido. Ese fantasma, a pesar de toda su torpeza, está sorprendentemente en sintonía con los cambios espaciales. Afirma que lleva apareciendo unas semanas. Danny se recostó, frotándose las sienes mientras un dolor de cabeza empezaba a aflorar. Unas semanas, Kang nos atacó hace más de un mes. Si esto empezó a aparecer entonces, hemos estado sentados sobre un polvorín sin siquiera saberlo. Se levantó y se dirigió a la consola principal, sus dedos revoloteando sobre las teclas con la facilidad de la práctica. Artie, verifica la estabilidad crónica del portal durante el incidente de Kang. Necesito una proyección del efecto dominó en la barrera dimensional. La voz de Artemis, suave y artificial, resonó por los altavoces del laboratorio. Cálculos completos, jefe. La oleada de energía provocada por la falla del portal durante el encuentro con el viajero conocido como Kang provocó un debilitamiento localizado de la barrera. Las grietas resultantes no se autocuran. Se expanden a un ritmo exponencial. El zumbido sordo del equipo pareció intensificarse en el silencio que siguió. Jack se desplomó en su silla, luciendo más viejo de lo que Danny lo había visto jamás. Sus hombros, normalmente anchos y seguros, estaban encorvados. Es culpa nuestra, murmuró entre sus manos. Si no hubiéramos construido el portal, Kang no habría tenido una baliza que seguir. Nada de esto habría sucedido. Papá, dijo Jack con firmeza, dando un paso al frente y poniéndole una mano firme en el hombro. No pediste que un tirano futurista invadiera nuestro hogar. Solo intentabas impulsar el conocimiento humano. Tiene razón, añadió Danny, apartándose de los datos brillantes. Kang vino por nosotros porque especulaba que éramos responsables de la destrucción de su futuro. No podemos cambiar el pasado, pero somos nosotros los que estamos aquí ahora. Tenemos los poderes, tenemos la tecnología. Puede que no tengamos los recursos, todavía, pero no nos rendiremos. Miró a sus padres a los ojos, con una mirada firme y llena de una madurez que a menudo los sorprendía. Somos personas responsables. Somos científicos. Arreglaremos lo que está mal. Maddie respiró temblorosamente, y la familiar chispa de determinación regresó a sus ojos. Extendió la mano y le apretó la de Jack. Tienes razón, Danny. Lo arreglaremos. Bien, dijo Danny, con una pequeña sonrisa de confianza en sus labios. Porque ya llevo ventaja. Artie, trae los planos del hangar. Una serie de hologramas se materializaron con un destello, mostrando una elegante nave plateada con ectoplacas reforzadas y propulsores iónicos especializados. Parecía una mezcla entre un avión de combate y un sumergible de aguas profundas. Este es el Spectre Speeder, anunció Danny. Diseñado específicamente para viajes en zonas profundas. Tiene su propio campo de estabilización localizado para evitar que las brechas nos destrocen. Ya se quedó boquiabierta mientras paseaba alrededor del modelo holográfico. ¿Estás loca?
Ya tenemos suficientes problemas en la Tierra, ¿y ahora quieres pilotar un prototipo en la zona fantasma? Algunas de estas brechas no se pueden reparar desde aquí, Jazz, explicó Danny, volviendo a ponerse serio. Además, necesitamos comprender el origen de la inestabilidad. No podemos esperar a que caiga algo peor que un fantasma obsesionado con las cajas. Jack y Marie ya se estaban acercando, su curiosidad científica superando su tristeza anterior. Empezaron a debatir las ventajas de los ectopropulsores, alzando la voz con entusiasmo. Jazz, sin embargo, solo suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Está bien. Solo, prométeme que no harás que nos maten a todos, se quejó. Danny le sonrió a su hermana, intentando animar el ambiente. Tranquila, Jazz. Es una misión de reconocimiento. No es que vayamos a encontrarnos con algún antiguo horror sobrenatural en cuanto crucemos el umbral. El laboratorio quedó en un silencio sepulcral. La sonrisa de Danny se desvaneció al sentir el peso de sus propias palabras. Se llevó la mano a la cara, pasándosela lentamente por la cara. Por favor, dime que no acabo de gafarnos a todos, gimió. Será mejor que reces para no haberlo hecho, respondió Jazz entrecerrando los ojos. Danny rápidamente cambió la conversación hacia la logística, consumo de combustible, balizas de emergencia y oxígeno de reserva, pero ya estaba divagando. Él y Jazz finalmente se excusaron, pues necesitaban recoger sus mochilas e ir a la escuela antes de que sonara el primer timbre. La atmósfera en Midtown High era inquietante. Normalmente, el aire matutino se llenaba con el sonido de los portazos de las taquillas, el susurro frenético de los estudiantes terminando sus tareas y el bullicio general de la vida social adolescente. Hoy, el ruido era diferente. Era un zumbido rítmico y de baja frecuencia que parecía vibrar en la médula de Danny. Al cruzar la puerta principal, lo recibió un mar de vibrantes y brillantes colores verde azulado. Se detuvo en seco, parpadeando confundido. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Vio a Sam y Tucker cerca de sus taquillas habituales y se dirigió hacia ellos, pero se detuvo de nuevo, casi con la mandíbula tocándose el suelo. Sam, que solía tratar el color como un insulto personal, llevaba una peluca verde azulado neón llameante y un top corto de un solo hombro que sospechosamente parecía un atuendo de escenario. Tucker no era mejor. Llevaba una peluca similar y una camiseta negra con una calavera estilizada en llamas. Ambos, y casi la mitad del alumnado, lucían artículos que mostraban a una chica de piel pálida y fantasmal, tatuajes intrincados y una guitarra colgada del hombro. Su cabello verde azulado parecía más una llama real y titilante que una peluca. Junto a su imagen había un nombre garabateado en letras neón irregulares. Enberm Kleine. ¿Sam? ¿Tucker? Preguntó Danny, inclinándose para llamar su atención. ¿Qué pasa con todo? Tucker ni siquiera levantó la vista. Tenía los ojos vidriosos, la cabeza se balanceaba al ritmo que solo él podía oír a través de sus enormes y brillantes auriculares. Sam, sin embargo, se giró hacia él, con una mirada inusualmente brillante y vacía. Oh, hola Danny. ¿Aún no la has escuchado? Ember es la nueva sensación. Su música es como si nos hablara directamente al alma. ¿De qué te hablo? ¿De cabellos llameantes y collares de calaveras? Danny señaló vagamente a la multitud, donde incluso los chicos populares se mecían en un trance extraño y sincronizado. Se trata de ser visto, Danny, dijo Sam, bajando la voz a un tono bajo y rítmico que le provocó un escalofrío. De no ser olvidado. Del fuego que arde cuando el mundo intenta apagarte. Escucha la canción Remember My Name. Te cambia la vida. Danny miró a su alrededor por el pasillo. Los estudiantes, que solían estar pegados a sus teléfonos o discutiendo sobre deportes, ahora se balanceaban al unísono, con expresiones vacías pero intensamente concentradas. Incluso los gemelos Hawk, Flash y Dash Thompson, tarareaban la melodía, con un pequeño pin de Ember pegado a su chaqueta universitaria. Un escalofrío recorrió la espalda de Danny. Uno que no tenía nada que ver con su sentido fantasmal. Era la sensación de un depredador en la habitación, uno que no necesitaba garras para cazar. Bueno, en serio, murmuró Danny para sí mismo mientras sonaba la campana del colegio, con un extraño sonido como el de un toque de difunto. ¿Quién demonios es esa Enberm Kleine? ¿Y por qué todos actúan como si les hubieran lavado el cerebro? Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. La sirena llameante. Los pasillos de Midtown High siempre habían sido un ecosistema caótico de jerarquías sociales, apretujamientos de última hora y algún que otro contratiempo. Pero hoy, el caos se sentía diferente. Era rítmico. Era sincronizado.
Era y obsesivo. Mientras Danny se abría paso entre el mar de taquillas, sintió una extraña sensación de déjà vu. Ver a la mitad del alumnado, e incluso a algunos profesores, luciendo mechones brillantes verde azulado en el pelo y camisetas negras enormes le resultó inquietantemente familiar. En su tierra anterior, Danny recordaba las historias del reinado de Michael Jackson, donde la simple mención de su nombre podía provocar un llanto frenético en la multitud. Había presenciado la era del K-pop, presenciando cómo un solo paso de baile sincronizado de un ídolo coreano podía revolucionar Internet. Pero esto era algo más. No era solo fanatismo. Era una fiebre. En serio, Tucker, es como si todos compartieran una misma neurona, murmuró Danny, haciéndose a un lado mientras un grupo de estudiantes de primer año pasaba marchando, cantando letras en voz baja. No me critiques, Danny, respondió Tucker, ajustándose la boina mientras revisaba frenéticamente su ga. Ember Kleine no es solo una cantante. Es un fenómeno digital. Sus estadísticas son increíbles. Literalmente. Nunca había visto un pico de descargas como este. Sam Manson puso los ojos en blanco, con los brazos cruzados. Por mucho que quiera decir es una rebelión fabricada por las corporaciones y la gente es solo ovejas buscando un pastor con un gancho pegadizo, estoy de acuerdo con Tucker. No lo sé, Sam dijo Danny, frunciendo el ceño. Hay algo raro. Incluso en silencio. Se quedó boquiabierto cuando por fin llegaron a su punto de encuentro habitual. Allí, junto a las escaleras, estaban Peter, Harry, MJ y Gwen. Peter, normalmente el más sereno del grupo, llevaba, con cierta torpeza, una camiseta de recuerda mi nombre y una pulsera. Harry llevaba una chaqueta de la gira Ember, y Gwen llevaba un pin verde azulado con una calavera en llamas prendido en su bolso. El grupo se quedó rígido y torpe cuando Danny se acercó. ¿En serio, chicos? Preguntó Danny, señalando la mercancía. ¿Tú también, Pete? Creía que eras el de ciencia primero. Peter se frotó la nuca, sintiendo cómo se le calentaba la cara. Fue culpa de Harry. Tocó el sencillo principal en el coche camino a casa. Una vez que escuchas esa línea de bajo, es difícil quitártela de la cabeza. Oye, no me eches toda la culpa. Ladró Harry, aunque una sonrisa se dibujó en sus labios. La chica tiene una voz espectacular, Danny. En serio. La gente de toda la ciudad la llama la sirena llameante. Tiene una energía pura y atrevida que la industria no ha visto en años. Y, seamos sinceros, es una bomba. Gwen soltó una tos aguda y aguda, cambiando el peso del cuerpo. Harry se quedó en silencio al instante, repentinamente muy interesado en las marcas de sus zapatos de diseñador. Es solo música, Danny, dijo MJ, aunque parecía un poco más pensativa que los demás. Aunque tengo que admitir que hoy hay un ambiente raro. Todos están demasiado llenos de energía. Danny asintió lentamente, pero no podía quitarse esa sensación. Lo anormal se estaba volviendo demasiado normal para su gusto. Dentro del aula, el ambiente era sofocante. El señor Lancer estaba en medio de una apasionada conferencia sobre la Odisea, comparando las pruebas de Odiseo con las dificultades de la juventud moderna, pero Danny no oía ni una palabra. Su mente volvía a la conversación que había tenido con sus padres esa mañana. Habían estado frenéticos, incluso para los estándares de Fenton. La forma en que hablaban de una ruptura en el velo entre su mundo y la zona fantasma era realmente aterradora. Una ráfaga en la zona fantasma, pensó Danny, con la mirada fija en la ventana. En plena ciudad de Nueva York. Genial. Justo lo que necesitábamos. No se dio cuenta de que estaba mirando fijamente hasta que el aire de la habitación empezó a vibrar. No era el ruido sordo de un camión que pasaba ni el zumbido del aire acondicionado. Era un zumbido rítmico y pulsante que hacía vibrar los bolígrafos sobre los escritorios. En nombre del gran Gatsby, ¿qué es ese ruido? Preguntó el señor Lancer con la voz entrecortada. Al principio, los estudiantes miraron a su alrededor confundidos, pensando que alguien les estaba gastando una broma con un altavoz oculto. Entonces, un estudiante cerca de la ventana gritó. Viene del patio. Miren. El reconocimiento fue instantáneo. Los primeros acordes de Remember Me empezaron a sonar a todo volumen, pero no por unos altavoces diminutos. Era un volumen de estadio. Los riffs de guitarra, pesados y distorsionados, hicieron temblar hasta el cristal de los marcos de las ventanas. En un instante, el aula quedó vacía. Los estudiantes se movían como un solo organismo, impulsados por el ritmo, dejando a Danny sentado solo en su silla. Suspiró, con el peso del día sobre sus hombros. Conocía ese sonido.
No era solo música. Era una llamada. Se levantó y corrió tras ellos. La escena exterior era un auténtico espectáculo. Un escenario enorme, aparentemente construido con cromo y neón morado, se alzaba en el centro de la plaza de la escuela. Iba sobre ruedas enormes y elegantes, como si el concierto entero pudiera desaparecer en cualquier momento. Una densa humareda púrpura comenzó a elevarse desde el suelo del escenario, arremolinándose como un ser vivo. De la bruma, apareció la banda. Una figura detrás de una enorme batería, otra con un sintetizador que parecía más una cabina que un instrumento, y una tercera tocando un bajo que zumbaba con un gruñido grave. Entonces, el humo estalló en una columna de llama violeta. Enver Kleine dio un paso al frente. Su belleza desafiaba la tenue luz de una tarde neoyorquina. Su cabello era una columna de fuego verde azulado, recogido en una coleta alta que desafiaba la gravedad. Llevaba una gargantilla negra con tachuelas y un traje de cuero que gritaba estrella de rock. Agarraba su guitarra brillante como un arma. «Hola, mi Town High», gritó en el micrófono. Su voz tenía una resonancia sobrenatural que puso los pelos de punta a los estudiantes. La multitud estalló. No fue solo una ovación. Fue un rugido de adoración pura y sin adulterar. Oí que necesitaban un pequeño toque de atención. Gritó Enver por encima de los víctores. Y como mañana es San Valentín, les tengo un regalito. Mañana por la noche. Times Square. Mi primer concierto en vivo en Nueva York. El anuncio enloqueció a los estudiantes. Danny se abrió paso entre la multitud, intentando ver más de cerca. Vio a Peter y a Ari en la primera fila, con los ojos vidriosos de emoción. Entonces sucedió. Un escalofrío gélido y agudo recorrió la espalda de Danny. Una nube de vapor azulado escapó de sus labios, no una sola vez, sino en ráfagas rápidas y entrecortadas. Su sentido fantasmal prácticamente le gritaba. ¿Fantasmas? Aquí. Miró al escenario, enfocando su vista. No solo vio a una estrella de rock. Vio el aura ectoplásmica que irradiaba Enver. Vio cómo el humo púrpura no se disipaba, sino que se enroscaba alrededor de los estudiantes, alimentándose de su energía. Cada vez que coreaban su nombre, la llama de su cabello se volvía más brillante, más ardiente y más intensa. Ella se estaba alimentando de ellos. Los profesores finalmente se movilizaban. El señor Lancer, siempre defensor de la propiedad y el decoro escolar, tomó un megáfono y marchó hacia el escenario. Jovencita. Esto es una grave violación de las ordenanzas municipales sobre ruido y la política escolar. Gritó Lancer, con la voz amplificada, pero aún patética comparada con el muro de sonido. Haré que la demanden. Haré que confisquen esta monstruosidad móvil. Cesa esta atroz acción de inmediato. Enver dejó de tocar. Miró a Lancer. Sus ojos brillaban con un verde vibrante y peligroso. No le gustaba que la interrumpieran. «Guau», dijo al micrófono, con una voz que rezumaba fingida compasión. «Alguien no recibió un regalo de San Valentín. ¿Qué tal si ayudamos al viejo a relajarse?» Tocó un acorde disonante y áspero con su guitarra. Una oleada de energía púrpura visible recorrió la multitud. Al instante, los ojos de docenas de estudiantes se tornaron de un rojo apagado y brillante. Se giraron hacia el señor Lancer y los demás profesores, con expresiones que pasaron de la adoración a la agresión desmedida. La situación pasó de extraña a código rojo, susurró Dandy. Se escabulló detrás de un gran autobús escolar estacionado cerca. Me estoy volviendo fantasma. Siseó. Los familiares anillos de luz lo envolvieron. Su ropa de civil se desvaneció en los elegantes colores negro y gris. Su cabello negro se tornó blanco como la nieve, y sus ojos azules brillaron con una penetrante luz verde. Danny se quedó suspendido un segundo, sintiendo la oleada de poder, antes de lanzarse a la refriega. Los profesores estaban siendo acorralados. El señor Lancer estaba acorralado por un grupo de atletas universitarios poseídos. Danny se lanzó, volviéndose intangible al pasar entre los profesores, arrastrándolos uno a uno a través de las sólidas paredes del edificio escolar hasta un lugar seguro. «Quédense dentro», ordenó Danny, y su voz resonó con una resonancia fantasmal. Lancer parpadeó, sin aliento. «Gracias, ciudadanos. Por el amor de Beowulf. ¿Qué ocurre?» Danny no tuvo tiempo de explicarse. Voló de vuelta, directo al escenario. Cargó un orbe brillante de ectoenergía en la palma de su mano y disparó un rayo fantasmal a la guitarra de Enver. Ni siquiera se inmutó. Con un movimiento casual de muñeca, tocó una cuerda de poder que envió una ráfaga de energía sónica que colisionó con el rayo de Dandy.
Ambas energías se neutralizaron en una lluvia de chispas. ¿Un fan? Bromeó Ember, guiñándole un ojo. ¿O un crítico? Lo siento, fantasma, no acepto peticiones. Se acabó el concierto, Ember. Gritó Danny, flotando a 6 metros sobre el público. Deja de hacerles bromas. Vamos. No ven cuánto me quieren. Replicó, y mientras hablaba, la multitud coreó su nombre de nuevo. Ember. Ember. La llama en su cabeza duplicó su tamaño, y el calor cantó las pancartas que colgaban de las ventanas de la escuela. Danny comprendió que no podría ganar solo por la fuerza mientras ella tuviera tanto poder. Justo cuando se preparaba para otro ataque, las sirenas de la policía de Nueva York empezaron a sonar. Varias patrullas avanzaban a toda velocidad por la calle hacia la escuela. Ember chasqueó la lengua, molesta. Uf. Los críticos están aquí. Y trajeron la polémica. Miró a Danny y le lanzó un beso burlón. Nos vemos en el concierto, fantasmita. No olvides comprarte una camiseta. Con un acorde repentino y violento, todo el escenario estalló en una columna de fuego púrpura. Cuando el humo se disipó, el escenario, la banda y Ember habían desaparecido. Lo único que quedó fueron miles de brillantes entradas para el concierto, cayendo del cielo como confeti. Los estudiantes permanecieron parpadeando, el brillo rojo se desvaneció de sus ojos, mirando a su alrededor como si acabaran de despertar de un sueño. Danny no esperó a que la policía empezara a hacerle preguntas. Voló alto entre las nubes, dio vueltas hasta un callejón desierto y se transformó de nuevo en Danny Fenton. El resto del día escolar fue un borrón de declaraciones policiales, padres enojados y un señor Lancer muy agotado repartiendo detenciones a cualquiera que todavía tuviera una mecha verde azulado en su cabello. Al sonar la campana final, Danny encontró a Sam apoyada contra una pared de ladrillos cerca de la salida. Parecía agotada. Su habitual expresión estoica se había suavizado por los acontecimientos del día. Oye, dijo Danny acercándose a ella. Oye, respondió ella. Eso fue y mucho. Incluso para nosotros. Sí. Danny metió la mano en el bolsillo y sacó 2 entradas que había agarrado al vuelo. Bueno, ya que acordamos una fecha para mañana, ¿qué te parece ese concierto en Times Square? Probablemente sea el mejor sitio, ¿verdad? Los ojos de Sam se iluminaron y una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Tomó el boleto y, en un repentino arrebato de cariño, le echó los brazos al cuello a Danny. Eres un idiota, Danny. Pero gracias. Danny quedó completamente desprevenido. Se quedó paralizado un segundo antes de que su mente se diera cuenta, y la rodeó con los brazos, acercándola más a él. El olor de su champú algo floral y oscuro lo impactó, y sonrió como un idiota enamorado. Al darse cuenta de cuánto tiempo la había abrazado, Sam se apartó, con el rostro enrojecido. O sea, ya sabes. Gracias. Obviamente. Danny no la soltó de la cintura todavía. Se inclinó ligeramente, con un brillo travieso en los ojos. ¿Eso es todo? ¿Solo un gracias? Qué triste, Sam. Estaba seguro de que mi novia me daría un dulce beso de San Valentín por ser tan considerado. Sam se puso completamente roja. Tú, siseó Estean casi por los oídos. Lo empujó hacia atrás y empezó a golpearle el brazo con su bolso. Tonto. Idiota. Imbécil. Cabrón. Danny solo se rió, esquivando los golpes. Aunque ella lo insultaba de 1000 maneras, había una calidez en su voz que le decía que no estaba en problemas. Finalmente resopló, se ajustó el bolso y empezó a alejarse. Pero se detuvo a los pocos pasos, mirando hacia atrás con una expresión más suave antes de desaparecer por la esquina. La sonrisa de Danny se desvaneció lentamente al verla irse. El momento de alegría pasó, reemplazado por la realidad de lo que se avecinaba. Ember era una amenaza que se hacía cada vez más fuerte, y lo hacía en el corazón de la ciudad más poblada de la Tierra. Había que detenerla antes de que se pasara de la raya. Y Danny sabía lo que tenía que hacer. Sacó su teléfono y marcó un número rápido. Hola, mamá, dijo Danny cuando se abrió la línea. Tenemos un problema en Times Square mañana. Voy a necesitar refuerzos. Sí, con toda la familia.